como yo hago los trabajos de quitar entidades a las personas, ¿no? Los exorcismos, le fui quitando. Si es cierto que nunca los tienes que abrazar o te tienes que acercar mucho porque estás en su campo áurico y te puede afectar. Vi a un chico que levitó durante 2 minutos frente a él y me dijo: no es un juego, Fepo. Porque ahí ya esa entidad ha debilitado tanto la psique y el físico, por supuesto la energía de esa persona, que es muy complicado, ¿no? Sacarles. Es una pena, pero al final muchos terminan muriendo. Pero ¿te parece que no era una entidad humana? O sea, que era... No era humana, era extraterrestre. Muy buenos días, tardes o noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Hoy estamos aquí en Madrid con Sol Ahimsa. ¿Cómo estás? Pues encantada de estar con vosotros, la verdad. Estoy bien contento y te agradezco muchísimo de parte de todo el crew por aceptar la invitación. Pues igualmente encantada. No habíamos empezado y ya la conversación se puso buenísima. Por favor, antes de que comencemos, quisiera pedirte de favor que nos dijeras cuáles son tus redes sociales y plataformas donde la gente, ahorita que ya te conozcan, quienes no te conozcan, pues ya sepan en dónde se pueden comunicar contigo. Sí, las plataformas, todas ellas, tanto de Facebook, YouTube, Instagram, todo tiene el mismo nombre, Sol Ahimsa. Perfecto. No hay confusión. Perfecto, muy bien. A ver, vamos desde el principio y ahorita entramos a este tema porque está buenísimo. ¿A qué te dedicas? Yo soy terapeuta. Empecé como terapeuta energética y luego ya empecé, también como astróloga y tarotista. Esos fueron mis principios. Muy bien. ¿Vale? Lo que pasa es que luego empecé pues, a investigar, porque siempre he sido me ha gustado mucho el misterio, el ocultismo, a todo lo que tiene que ver con lo no visible. Y ahí entré, pues ya no solamente como terapeuta, sino también para limpiar trabajos de magia negra, limpieza de casas, de entidades, haciendo exorcismos, todo lo que tenga que ver con lo no visible. Vamos a ponerle ese calificativo, ¿vale? Así es. Y luego aparte, pues claro, por supuesto, en todo lo que sería investigar el misterio y cualquier situación que se pueda dar y que no sea de lo entrecomillado corriente. Así es. Lo aceptado, ¿no? Como por... Exactamente. Pero que también es cierto que cada vez, afortunadamente, también se están demostrando, los científicos demuestran, porque siempre van por detrás de los que percibimos, ¿no? Entonces, cada vez están demostrando más lo que nosotros ya llevábamos diciendo hace mogollón de tiempo y que nos decían que estábamos locos, que no sabíamos. Bueno, pues... eso. En su afán de negar de lo que nosotros hablamos, en su afán de negar lo que nosotros hablamos, al final terminan descubriendo una realidad increíble. Exacto. Y además es que cada vez, afortunadamente, como te digo, hay más grupos en la línea científica y creo que eso es muy bueno. Es muy bueno que se certifique. Yo entiendo que se necesita algo como más tangible. Yo lo entiendo. Entonces creo que esa es la línea. Y a mí me encanta hablar con médicos, con científicos, con astrónomos, con veterinarios, con todo aquel que esté en este mundo. Inclusive en mis cursos me encanta que venga un médico, un psicólogo, alguien, ¿no? Porque aportamos, intercambiamos. Entonces eso creo que es la idea, que cada vez estemos como más en sintonía los unos y los otros para poder encajar todo este mundo que es tan misterioso. De hecho, fíjate, tengo una serie de preguntas y van muy ligadas a esto que comentas. Pero ahorita vamos a entrar a eso porque hay muchas cosas que ya me parecen muy interesantes y te quiero preguntar. Primero que nada, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en México? El primer año fue el 2016 y el último año el 2018. Justo antes de la pandemia, porque ese año íbamos a ir, pero por todo el lío y todas las historias, pues no. ¿Y tienes planeado regresar? No. ¿No? De momento. No, porque ya he viajado mucho. Es que yo he estado un montón de años viajando entre los cursos que hacía en otros lugares, más los viajes, por ejemplo, a Egipto o a Grecia, tipo iniciático, de tipo pues mistérico. Termino muy cansada. Sí, es pesado, ¿verdad? Y aparte por lo que se está haciendo, o sea, que uno está trabajando energías y más, es complejo. Es que no es visitar un lugar, es trabajar y es una semana de paliza, un día detrás de otro, ir y volver, que tampoco me quedaba más días para descanso. Entonces, 3 viajes, 4 viajes al año es mucho viaje. Es muchísimo. A ver, una pregunta. Me comentabas ahorita, bueno, más bien, me puedes volver a contar esta experiencia. Es que me parece increíble la forma en la que funciona esta vida. Siempre digo que hay un guionista
que es bárbaro para estas cosas en la vida de cada quien. Esta experiencia que tuviste en el 2016, ¿cierto? En Guadalajara. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde estabas? A ver, a mí me invitaron a un congreso de ufología. Ok. En Guadalajara, 2016. Entonces, bueno, pues yo fui a exponer lo que consideré que podría gustar a las personas, ¿no? Y entonces ahí hubo dos momentos un poco duros, complicados, ¿no? Uno fue que yo iba detrás, o sea, mi exposición iba detrás de la del ingeniero Secua. Y entonces, pues claro, nuestras líneas totalmente distintas, ¿no? Y además había cosas que desde mi punto de vista no eran ni reales lo que estaba sucediendo ahí. De hecho, yo me quedé alucinada de lo que estaba escuchando. Entonces, bueno, pues yo di mi exposición y claro, había cosas que iban en contra. E inclusive luego nos hacían preguntas. Ajá. Y hacían una pregunta y respondíamos todos, los que habíamos estado en ese día y en ese tiempo, por ejemplo, por la mañana. Luego por la tarde se hacía otro tipo, iban otros y hacían otras preguntas. Entonces, claro, eran encontradas, porque claro, su lía y la mía es que para nada. Y yo no soy persona de callarme, porque no considero que el mentir se pueda utilizar para quedar bien. Qué bueno. No. Qué bueno que lo dices. Muy Exacto. bien, muy bien. Yo lo digo. Concuerdo. Puedo estar de acuerdo o no con él, o él pueden estar no de acuerdo conmigo, pero mentir, lo siento, pero no. Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues que muchos de sus seguidores, pues tuve problemas. Las preguntas no eran nada educadas en algunos casos, e inclusive después, pues bueno, pues tuve una situación un poco complicada porque hubo personas que por lo visto, según me contaron, me seguían por la calle. De hecho, tuve un compañero que fue como mi guardaespaldas. No me lo contó en el momento para no asustarme, pero cuando ya terminó todo aquello, entonces me lo contaron. Y claro, no fue agradable, te puedes imaginar, ¿no? Claro. Luego había gente maravillosa y encantadora que incluso en ellos, que se estaban dando cuenta, hacían las preguntas correctas, inclusive me decían, Sol, tranquila, no pasa nada, aquí estamos contigo. Allí mismo. Híjole. No, fue brutal, de verdad, yo no me lo esperaba. Y es que hay un tema en todo esto del mundo del misterio que lamentablemente muchas personas se dan cuenta de que hay una manera, no está mal hacer negocio con lo que sea que uno haga, no está mal, pero hay personas que entran al mundo del misterio en cualquiera de sus ramas y vertientes con la idea de hacer un negocio. Entonces, al no tener el conocimiento adecuado, deciden mentir y pareciera que todos los demás tenemos que seguirles el juego porque si no, qué grosero. Claro. No, y no es así, no está bien, porque lo malo es que la gente les cree a estas personas y entonces cuando te hacen una pregunta a ti, por ejemplo, que me imagino que, oye, entonces ¿tú qué opinas de que Jesucristo vive en un pueblo de la Ciudad de México? Pues te diría que no es cierto, porque además es que no es cierto, es una invención. Pero sí se dijo que era un niño, no dijo el pueblo, que vivía allí y que era la encarnación de Jesús. Ahí ya se me salieron los ojos de las órbitas. O sea, por pues claro. favor, ¿qué? Que habrá gente que dirá, ¿y por qué no va a venir Jesús? Bueno, puede venir, pero es que no era cierto. Y eso sí que se puede percibir, se puede sentir y además se puede saber por la misma forma en que la persona te lo está contando. Y además, hablando de una figura tan grande como Jesús, lo mínimo es una investigación extensa, muy, muy grande, no simplemente un comentario. Exacto. Así es. Así es. ¿Y qué más ocurrió? Porque yo tenía ahí un infiltrado, ¿eh? Me has pillado. Es que me has pillado. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Cómo van coincidiendo las piezas, ¿no? Como has dicho. Bárbaro. Bueno, pues tuvimos una experiencia un poco compleja. A ver, yo ya había terminado y era el segundo día y era la última persona que tocaba que hiciera su exposición. Esta mujer, no recuerdo el nombre, ciertamente, no voy a mentir, no recuerdo el nombre. Entonces, ella es sanadora, decía que es sanadora y iba con el grupo de las personas que trabajan con ella. Entonces, bueno, pues explicó todo lo que tiene que ver con la sanación, el trabajo que hacía y tal. Y luego pues dijo que iba a hacer como una especie de meditación, pero para que la persona, bueno, pues se trabajara determinadas cuestiones. Yo no estaba in situ, no puedo describir cómo fue el proceso de la meditación. Okay. Yo estaba fuera con otras personas de los que estábamos en el congreso y hablando.
Vale, y de repente unos jovencitos que ellos estaban en los puestos de venta de libros y de lo que cada uno vendía, pues había pues jovencitos, algunos eran hijos de los que estaban allí y otros, bueno, pues ayudantes. Y vinieron corriendo a decirme: Sol, por favor, vente y mira lo que está pasando. Entré en el salón y me vi como 5 o 6 personas en trance, dando verdaderos alaridos y botaban en la silla. Y de las personas que estaban con esta mujer alrededor, haciendo pues con los rosarios, las cruces, los cristos, los santos. Aquello a mí me pareció de verdad de la Edad Media. Y perdona que diga esto porque yo no entiendo que eso pueda ser terapéutico. No había manera de que los sacaran del trance. Al final, 3 o 4 de ellos sí salieron, pero no porque le sacaran, sino porque terminarían, yo qué sé, tendrían fuerza interna para poder terminar de entrar en consciencia, pero una chica jovencita no. Y claro, yo me la quedé mirando y pero es que estaba rodeada y todos encima de ella, y así es imposible. Tú no puedes, no ya por lo que tienes, sino como mera persona tú no puedes estar echada encima, ¿no? Entonces salí corriendo, me bajé a donde está abajo, a donde está la gente sentada. Y entonces retiré a la gente. Se enfadaron conmigo, pero me dio igual. Entonces claro. Yo llegué y entonces me puse alrededor de esta cría, le hablaba en la oreja, no, al oído, suavemente, y le iba hablando pues como yo hago los trabajos de quitar entidades a las personas, ¿no? Los exorcismos, le fui quitando. Si es cierto que nunca los tienes que abrazar o te tienes que acercar mucho porque estás en su campo áurico y te puede afectar, pero es que no encontraba otra manera de poder aislarla de todo lo que tenía encima. Yo no podía respirar. Era agobiante. Y ahí seguían. Y al final ya, claro, a ver, yo tengo carácter. Pero tengo carácter cuando veo que hay un riesgo y me da igual caer bien que caer mal. Y entonces les dije: ¿os queréis apartar ya, por favor? Dejadla a la chica, que respire. Entonces se fueron retirando. Solo se quedó una enfrente. Me dice: ¿yo me puedo quedar aquí? Perfecto. Y ya estaba retiradita, estaba haciendo, pues, pasando la energía. Pero era una energía bonita. Entonces se quedó ahí. Y luego vinieron, pues, otras 2 personas. Dos hermanos y entonces entre los 3 intentamos, pero allí dentro era imposible. Entonces el hombre que era de seguridad, que su familia estaba pues muy metida en todas estas cuestiones, me quedé mirando y me dijo: ¿la saco, verdad? Digo: sí. Cuando la quiso coger, esta chica no era mucho más alta que yo mido 1,57, podría ser 1,60 y pesaría un poquito más que yo, pero tampoco era mucho más. No podía con ella. ¿El guardia de seguridad? El guardia de seguridad, que estaba el señor cuadrado, ¿eh? Estaba fuerte, no la podía levantar. No podíamos, yo intentaba empujarla, por otro lado intentaban sacarla de la silla. No había manera, ya el hombre, yo creo que al final se debió de hacer daño a la espalda, porque metió el tirón para levantarla y la llevó en brazos, que no, o sea, se le notaba al chico que no podía con ella, para sacarla a una salita, a un apartado, y ya ahí, entre los 3, le hicimos cada uno desde su foco, uno pues enviando energía, otro pues con agua dándole en pies y manos, y yo con el método que utilizo. Y entonces al final la cría de repente dijo: ¿qué ha pasado? Pero tardamos 2 minutos en sacarlo. 2 minutos, nada más. Cuando llevaba la cría en el salón aquel, como no sé cuánto tiempo, dando alaridos y que no había manera de poder ayudarla. Y fue llevarla, hacerle cada uno desde nuestro foco lo que sabemos hacer, y en 2 minutos estaba la cría bien. Luego ya me estuve 1 hora hablando con ella, ayudándola en quién habías tenido dentro. Era su padre, que estaba fallecido pero claro, no estaba bien precisamente ese alma para poder hacer eso con su hija, pero era su padre. Era su padre, que no la dejaba. Y dice: es que no me deja, estaba muerta de miedo la cría. Y al final, bueno, pues conseguimos. Yo ya le dije: yo te puedo ayudar, si quieres mándame un mensaje, te hago terapia, vamos a ver qué hacemos con tu padre. No tuve más noticias, por lo que imagino que quedaría bien. Pero yo cuando llegué al hotel tenía un dolor en el pecho por haber hecho haberme puesto de escudo ante toda esa energía. Tuve dolor en el pecho que me hizo polvo, vamos, pero luego me lo quité, que no pasa nada, sé trabajarlo, ¿no? Pero es cierto que bueno, fue brutal. Y ya digo, los jovencitos estaban muertos de miedo. Sol, por favor, que no le pueden quitar eso, es que lleva ya un rato. Digo: ¿pero cómo se ha hecho esto? Es que de verdad me parecía de Edad Media. No entendía nada cómo habían llegado a ese punto. ¿Tú qué crees que pasó? O sea, ¿cómo llegaron a eso? ¿Ella te explicó qué es lo que estaban haciendo? No,
ella no explicó nada. La terapeuta, dices. No, me refiero a la chica. No, la chica dijo que ella estaba siguiendo las palabras de la terapeuta y que no sabe más. Y Claro. no sabe más. O sea, aquello es como si lo llevaba... ¿Qué pasa? Que si tú llevas una entidad contigo que te acompaña y entras en un juego de este tipo, ¿no? Es decir, te metes en una... Y digo un juego porque esto no era terapéutico, está más que claro, ¿vale? Dirás, bueno, pero así se enteró de quién era y no hacía falta que fuera de esa manera tan brusca y tan dramática y sobre todo pública. Es que no me parece ni correcto llegar a ese extremo. Es que esta mujer, la noche anterior, y luego lo reconoció, tuvo un sueño en el que le decían, no hagas el trabajo. No hagas el trabajo. Y lo hizo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Eso es querer llamar la atención. Si te dicen no hagas el trabajo, no hagas el trabajo. Yo no hice la meditación, porque yo iba a haber hecho una meditación al final de mi exposición. Sabía que si hacía la meditación, iba a pasar algo feo, porque estaba viendo el ambiente y estaba viendo a las entidades que pululaban por la zona. No se me ocurrió, y de hecho me lo echaron en cara. Y lo dije, digo, lo siento, el ambiente no está para hacer la meditación. Digo, además habéis hecho muchas preguntas y ya no hay tiempo. Puse la excusa. No era el ambiente. Si te lo dicen, no lo hagas. Claro. Y además una meditación es algo Claro, pero luego complejo. lo que más me fastidió es que no se preocupó por esas personas. Esta cría, nadie se preocupó de ella. Entonces, claro, yo me quedé un poco como, ¿qué está pasando aquí? No ha preguntado por ella. Ni al día siguiente. No. O sea, no sé, yo es que para esto no sirvo. Para callarme, quiero decir. No sirvo, perdón, pero no sirvo. No, sí, claro, lo entiendo. Es que a mí me habían contado la misma experiencia, obviamente desde otro punto de vista, porque uno de los chicos que estaba, de los que después se unieron, que estaba como ayudando, era André Malak. Entonces, ya estoy yo solo externo a la audiencia, pues estábamos platicando antes de comenzar y la pregunta fue súper sencilla, o sea, ¿has estado en México? Me dijo sí, y me contó la experiencia y le dije, ¿cómo es posible que yo ya conozco esa experiencia desde otro punto, ¿no? Que me dijo, estaba esta persona y la ayudó y bla, 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 y yo decía, ¿en serio? Y yo pensé cuando me la contaron, yo quiero conocer a esa persona. Y mira, estamos en Madrid y estamos platicando ahora. Mira, imagino que te la habrá contado igual. ¿Qué cosa? Hombre, sus sensaciones son las que habría aportado, pero vamos, ya te digo que el hecho fue así. Y de hecho, él y su hermano intentaron tirar de ella y no pudieron. Por eso tuvo que venir el de seguridad, que fueron ellos dos los que intentaron primero sacarla y no podían con la niña. Tengo una duda al respecto de eso, porque me parece increíble cómo en estos casos el tema de la gravedad, tal cual, literalmente. Literal. Porque estamos hablando de una energía, algo más etérico, pero que tiene una relación directa con la materia, con lo que somos nosotros o entendemos que somos nosotros, que medimos con nuestros sentidos y que la ciencia quiere explicarlo específicamente con la parte de la materia. ¿Cómo pueden jugar con esta parte? En las historias, el hecho de que una persona de repente pese mucho más parece que deja de pesar. Sí. Y pueden levitar. Le contaba yo a Rodrigo hace poco, le digo, es que yo sé que hay muchas cosas donde evidentemente nos damos cuenta de que es falso, tiene otra explicación, pero una persona a mí me cuenta que dejó todo lo que tiene que ver con la religión, estuvo preparado para ser sacerdote, tenía lo que ellos reconocen como un designio de Dios, vio a un chico que levitó durante 2 minutos frente a él y casi no pudo salvarlo y la madre quedó con el rostro desfigurado y me dijo, no es un juego, Fepo. No es un juego. Ellos tienen una capacidad impresionante. Les puedes decir demonios, lo que tú quieras. Existen, sí, independientemente de tu religión o de tus creencias. Claro. Y tienen una capacidad distinta a la que nosotros tenemos y son terribles. Me interesa mucho esta parte de reconocimiento de la gravedad. En los casos que has tenido, ¿esto se repite? Lo del peso, sí. Lo de peso. la fuerza también. Lo de la fuerza no solo también. El peso, también es la fuerza. O sea que a mí levitarme, yo nunca he visto a nadie que levite. Ajá. Las cosas Yo como tampoco, son. yo tampoco. No.
Pero lo del peso, lo de que no hay forma de moverlo y lo de la fuerza impresionante, que si queréis luego os cuento un caso que eso fue ya decir, bueno, no puede ser, porque éramos varios sujetando a aquella persona y no había manera de sujetarla. Claro, por supuesto, a ver, pensemos que nosotros estamos en un plano de materia. O sea, yo científicamente no lo voy a poder explicar porque no soy científica, pero estamos en un plano de materia. ¿Y nosotros qué pasa? Que solamente podemos manejar tomando las cosas, palpando, pero no tenemos la capacidad de manipular eso, es decir, cambiar la estructura, sutilizar las cosas. No tenemos esa capacidad porque estamos en una realidad que no nos permite, y sobre todo desde nuestra biología, que es materia densa, no nos permite. Pero todas estas entidades están en otros planos, en planos sutiles, y pueden, y de hecho lo hacen, manejar la materia a su antojo, porque desde fuera sí se puede manejar la materia, y eso es cierto que cada vez hay más científicos que lo están demostrando. Así es. Que eso podéis vosotros buscar y podéis perfectamente explicarlo. Pero ellos tienen la capacidad de poder mover objetos, de poder romper las cosas, de poder cortar las cortinas, las ropas, de poder envenenar una comida, de poder potenciar un peso, es decir, fortalecer a una persona con una mayor densidad o alivianarla. Claro que sí, manipulan la materia. Ellos pueden, nosotros no. Nosotros no, que sepamos, ¿no? Bueno, que sepamos. Ajá. Quiero decir, a ver, hay personas que son kinestésicas, ¿vale? Mueven objetos, pero todo eso lo hacemos con la mente. No con las manos, no con el cuerpo. Claro, con la mente podemos hacer muchas cosas y hay personas que lo traen hasta de nacimiento el poder hacer esto, ¿no? Entonces, sí, claro, y tenemos telepatía y tenemos muchas capacidades que poder desarrollar. Pero no es algo que hagamos en el día a día, ¿no? Claro, no, como no. estas entidades sí. Claro, por eso digo, pero es que para ellos es muy sencillo. O sea, yo la última, por ejemplo, fui bueno, lo mismo, como siempre a mí me gustan las verdades y las cosas, explicarlas como son. Por favor. Pues a mí me llegó unas piedras que las llaman las piedras Andara, los cristales Andara, que si vienen de no sé dónde, que si son súper maravillosos, divinos y tal. Yo cuando vi ese cristal dije, esto es vidrio, porque tiene hasta burbujitas por dentro. No son burbujas, pues qué tal y por qué cual. Digo, a ver, es que yo sé algo de este tema, que trabajo con cristales de hace muchos años y aparte tengo amigos gemólogos y he estudiado. Vaya. Entonces digo, esto es falso. Bueno, pedí que me enviaran unas cuantas y lo llevé al estudio gemológico para que me las analizaran y me hicieran un informe y expliqué el por qué quería hacerlo. Y yo lo pagué, me dio igual, pero yo quería ese informe y quería hacer un vídeo explicando y enseñando el informe. Bueno, pues cuando el estudio gemológico está, yo aparqué el coche en un parking. Ajá. Vale, me fui al parking. Y fui a por el coche. Pero bueno, quería ir al lavabo y entonces pues dejé el coche aparcado un poquito más cerca y me fui al lavabo. A la vuelta sentí como si algo me hiciera como una zancadilla en el pie. Como es cuando vas andando y alguien te hace así como un barrido que te levantas y te caes. Ajá. Literal. Sentí que algo me barría y yo pensé, esguince que no me voy a poder mover. Todo en sensaciones de segundo. Como pude, caí en la cadera izquierda, ajá, el pie conseguí que no se me doblara, pero de repente vi como que todo estaba como haciendo aguas. O sea, la materia, lo que es las paredes, los coches, no los estaba viendo como te estoy viendo a ti. Era como en ese fluido que va y viene. Eso quiere decir que estamos cambiando vibración, estamos cambiando frecuencia. No estaba mareada. No me iba a ir a... No. Pero yo no me sentía muy bien dentro de mi cuerpo. O sea, yo sentía como que algo me estaba queriendo sacar. Y entonces yo lo veía todo como en aguas. Pues puede ser como en la película Terminator, no, la otra, ¿cómo es? Depredador. Cuando él se daba en ese manguito para diluirse, sí, como para protegerse y que se veía así como agüitas. Sí. Bien, pues muy similar. Y entonces ya me quedé concentrada y digo, aquí hay algo, porque yo sentía que había algo porque me estaba agobiando, ¿no? Y aquello no volvía a la realidad. Ya dije, se terminó, me enganché a un coche, me puse de pie, todo mi cuerpo tiritaba, temblaba. Detrás estaba el mío, me senté, no podía acelerar, no podía arrancar el coche porque todo mi cuerpo tiritaba porque yo no me sentía totalmente dentro. De este regreso brusco. Exacto. A esta realidad. Exacto. Y entonces ya, cuando ya dije, se terminó, y me quedé centrada en mí,
Me agarré al volante y dije, ya está, fuera. En ese momento todo se puso nítido, dejé de tiritar y me fui a casa. Cuando llegué a mi casa, fui a la farmacia, me voy a la farmacia con una tobillera porque me he hecho un esguince que no me voy a poder mover. Yo me bajé del coche y no me dolía el tobillo. No tenía nada. Pero es que esa noche tuve un sueño en el que podríamos llamar extraterrestre, llámale como quieras, ¿no? Ajá. Intentó otra vez hacerme lo mismo, que me tuve que salir del sueño para quitármelo del medio. Dije, ¿qué tienen las piedras Andara? Que no son piedras, porque es vidrio. Confirmado que son vidrios, no son auténticas. Y aún así la gente sigue. Pero emite una radiación muy rara. ¿Qué tienen esos vidrios? ¿Quién los ha programado? ¿Por qué a mí me han atacado tanto físicamente queriéndome partir la crisma cuando me caía al suelo, como en sueños queriendo sacarme? No, es que si no salgo en ese momento del sueño, Ajá. Lo que era eso, que estaba queriendo entrar en mi casa para enganchar, me estaba queriendo enganchar, no sé, o sea, me había pasado cualquier cosa. Pero ¿te parece que no era una entidad humana? O sea, que era... No era humana, era extraterrestre, no era humana, era de otro fuera. lugar, de otra dimensión. Llámalo de donde quieras, de otra dimensión, de otro plano, como quieras. No humano. No humano. ¿Pero te quería atacar en el sueño? No, que me atacó. ¿Qué era lo que hacía en el sueño? En el sueño, Ajá. Él intentó colarse a través de la puerta, Ajá. porque se pueden atravesar, o sea, pueden colarse. Sí. Intentó colarse, y en cuanto yo vi sus manos que atravesaban aquello, las enganché las manos para quitármelo de encima, y en ese momento dije, hasta aquí, y salí. Si no me engancha. Y todo tenía que ver por la investigación que tú estabas haciendo de estas es que piedras. Es lo único que yo tenía en ese momento distinto, las dichosas piedras Andara. Que son cristales vidrio, o sea, es vidrio. Sí, claro. No es cristal, no es natural. Y las están vendiendo a precio importante. ¿Sabes qué pasa? Hay una cosa... Uy, soy muy feliz de que estemos platicando todas estas cosas. Hay una cuestión que a mí me encanta. No mucha gente sabe de esto, pero a mí me parece bien interesante. Está toda la creencia de seres extraterrestres que mucha gente tiene, de que si son buenos, que si son malos, que... no sé, muchas cosas raras que nos han permitido creer eso, y eso no es. Hay otra realidad totalmente ajena a eso, que es muy distinta. Entonces, esa realidad está entre dos planos generalmente. Los que pueden cruzar a este lado físico, y los podemos percibir como físicamente son en este plano físico, y los que se mantienen siempre en esta otra realidad sutil. Ahora, entre todo esto, lo que sí se ha podido estudiar es que ellos tienen la capacidad de programar la materia, que claro. Eso es interesantísimo. Me parece que esto es un caso que tiene que ver con eso. Claro, es vidrio. Totalmente. Pero está programada la materia desde el lado sutil. Pero tú fíjate el riesgo. Claro. Porque no es un programa bueno. Porque, ¿por qué me atacas? Si tú fueras positivo, si fueras bueno, me hubieras pasado cualquier mensaje, cualquier historia, yo lo hubiera percibido. Pero atacarme, hacerme daño. Porque te estás acercando a lo que no quieren que se sepa. Ahí está. Alguien que sí puede entenderlo se está acercando a lo que no quieren que se sepa, y por eso te atacan. Es que fue, ya te digo, salir. Pero fue salir del instituto, meterme en el parking y pasarme esto. Y esa misma noche pasarme lo otro. Entonces cuando dije, ¿pero qué tienen estos cristales? ¿Qué programación tienen estos cristales? Porque una amiga que fue la que me dio el cante, o sea, la que me avisó de los cristales, me dice, algo tienen que tener Sol porque mis gatos están todo el rato con ellos. Quiero decir que se acercaban y son unos gatos especiales que pillan la vibración. Digo, sí, no, son muy sensibles además. No, si es que, a ver, tú los coges y tienen como una carga eléctrica, pero te genera unas sensaciones que no tienen nada que ver con lo espiritual. El problema es que las personas no siempre diferencian una cosa de otra. Así es. Lo natural de lo programable. Y claro que es programable. Estos cristales son programables. Cristal, vidrio, quiero decir, no se me malinterprete. Vidrio, claro que son programables, pero para hacer daño. Para lo que ellos quieren. Para lo que ellos quieren, ¿qué es? Pues alienar a la gente en una ideología, en una línea, en una tendencia, en una creencia,
Pero eso es un peligro, porque como es sutil, como lo hacen a través del inconsciente de una manera sutil y subliminal, pues librarse de ello es muy complicado. Así es. De hecho, hay 3 temas que me parecen bien importantes. Cuando hacemos reuniones con la gente, hay mucha gente que de corazón y en la verdad muy buena onda, me regalan cuarzos, me regalan ciertas cosas, ¿no? Elementos que son importantes y me dicen, tienes que tenerlo siempre en el pantalón, etc. Yo, honestamente, todo eso que llega a mí, inmediatamente se lo paso a una persona para que así sea bueno lo que tú me estás pasando, pues sea como un reseteo, una limpieza de esto. Perfecto. Porque yo no sé si de repente alguien puede tener intentar algo, ¿no? En contra de mi persona o lo que sea. Entonces, siempre son muy cuidadosos con eso. Antes no lo era, porque no lo comprendía. Y estaba en el lado donde uno se vuelve negacionista de aquello que no comprende o simplemente no le cuadra en su realidad y dices, locuras, tonterías, hasta que te das cuenta de otras cosas. En Tijuana, México, hay una historia que me llegó desde 2 puntos increíble. Una persona que tiene mucho dinero, es un empresario muy grande y muy conocido, su familia tiene unos terrenos, etcétera, y en un momento estaba un torero de aquí de España con él ahí en Tijuana y vieron un ovni en su terreno. Entonces fue así como de, ¿pero qué está haciendo aquí? Y había bajado y cuando se acercaron estaban seres extraterrestres a plena luz del día, y cuando ellos se acercaron y los seres los vieron, simplemente ni siquiera con un movimiento, ¿no? O sea, simplemente al notar su presencia, los congelaron. No, los congelaron. Y entonces ya no se podían mover. Es como si hubieran puesto pausa a la realidad y la materia. Claro, porque ellos pueden. Sí, no respiraban, no necesitaban respirar, simplemente estaban en pausa. ¿Sabes qué estaban haciendo estos seres? No me imagino. Sacando cuarzos, mira, subiéndolos a su nave y se fueron. Ese terreno, ese lugar que tiene esta persona, es una zona donde hay mucho cuarzo. Y hay una relación entre estos seres y ciertos elementos, como lo que acabas de contar, por ejemplo, con los cuarzos. Hay una relación bien grande. Entonces, no es una casualidad, por supuesto. Claro que no. No es una casualidad. A fin de cuentas, el vidrio sale de un cristal, de un cuarzo machacado, pero es polvo de cuarzo que luego se calienta y sale el vidrio. Así es. Pero eso está manipulado, eso es falso, por tanto, no sirve para trabajar porque todo cristal que sale de la tierra tiene su propia intención, su propia energía. No podemos manipularlo. Bueno, podríamos, pero no debemos manipularlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque está preparado y listo para lo que vale. Nosotros tenemos que saber para lo que vale. Tenemos que percibirlo. Pero él está ahí y no tenemos que manipularlo. Pero claro, si tú manipulas eso, lo transformas en vidrio y lo programas para otra cosa y luego lo sueltas en la tierra con esos colores azulitos tan monos, pues ya está. Wow. Ya tenemos el trabajo hecho y el humano ya ha caído. Ya ha caído. Y el problema es que lo avisas, lo enseñas, pasas el informe y encima te siguen diciendo que soy yo la que tengo el problema. Bueno, yo o quien lo hubiera hecho si fuera otra persona, en este caso fui yo. ¿Por qué cuesta tanto aceptar la realidad? Si es que esta realidad va en contra de tu creencia o de lo que tú deseas que eso sea. ¿Por qué cuesta tanto? Es que yo todavía no llego a comprender por qué cuesta tanto al ser humano aceptar una realidad. Por el hecho de que vaya en contra de la creencia, me refiero. Es que no lo entiendo. A veces creo que es un poco más que solamente la creencia. Lo que pasa es que estamos como... No, por supuesto, por supuesto. Sí, estamos muy entrenados, lamentablemente, para ser esclavos de esta realidad. Y veo con mucha tristeza, es que... solo acabas de decir algo. Ayer me dormí tarde porque estuve viendo unos documentales y hubo una información que ya sabía y que simplemente deseo a veces ignorar porque me causa mucha tristeza,
porque veo como que no se está ganando la batalla de algunas cosas. O sea, hay quienes ostentan un poder que surge del conocimiento real, incluso de la misma realidad, y hay personas que me da mucho gusto conocerte, que estudian esto, que lo comprenden, que están como haciendo un trabajo importante al respecto de esta realidad, y es desesperante a veces ver que no se comprende lo que se está diciendo, y la cuestión es muy importante, es la liberación, no de la mente, del espíritu, que es más importante. Es que esa es la cuestión, por eso digo, ¿por qué a estas alturas de evolución del ser humano seguimos como en la Edad Media en ese sentido? Claro. Es que estamos igual. Claro. Es muy triste. Es muy triste, es muy triste. Yo creo que a lo mejor no nos va a tocar ver el fruto de ese cambio. Espero que ocurra. Pero... Hombre, desde el otro lado lo veremos. Yo desde luego ya con mi edad no lo voy a ver en este plano, pero en el otro sí, porque además quiero verlo, porque tiene que ser tan bonito. Sí, es algo fantástico. A ver, quiero pasar a otro tema que me parece increíble, pero te voy a hacer ciertas preguntas con todo el respeto, y también con todo el respeto para la gente del público, porque cuando escuchamos, que ya lo mencionaste, la palabra exorcismo, inmediatamente pensamos en lo que tiene que ver con iglesia judeocristiana. Y es donde a veces yo tengo un conflicto con las personas cuando dicen, por ejemplo, que es que me comunico con los ángeles. ¿Cuáles? ¿A qué te refieres cuando dices la palabra ángel? ¿Qué es un ángel? ¿No? Sí. Entonces... Hay que profundizar en eso para entender el concepto, aunque no sea un concepto que nos parezca el correcto. Digo, yo nunca he hecho un exorcismo, y tampoco lo que conozco es lo que probablemente la gente conoce de un exorcismo. Primero, ¿qué es un exorcismo? ¿Empiezo por ahí o lo del ángel? Lo del ángel mejor. Gracias. Empezamos por ahí. Sí. A ver, el concepto de ángel, la palabra ángel quiere decir mensajero. Sí. Mensajero de los dioses. Pero demonio quiere decir lo mismo. La palabra demonio es mensajero. Quien habla de mal es diablo, no demonio. Las dos palabras, y eso es etimológicamente hablando, no es que lo diga yo, quiere decir mensajero. Ahora, ¿mensajero de quién? Claro, desde esa cultura ancestral, antigua, ¿no? De personas que, bueno, todavía no tienen tanto desarrollo como podemos tener nosotros, aunque se sigue creyendo en los ángeles igual. Y ante la manera de haber creado toda esa, todo ese contexto, toda esa teoría, toda esa, que en realidad es una religión, ¿no? Sí. Pues ese mensajero de los dioses le han puesto una forma, una apariencia, unas cualidades, pero en realidad la palabra quiere decir mensajero. ¿De dónde viene este concepto? ¿Judeocristiano? Sí, pero ¿de dónde? ¿De dónde? Porque ellos lo tomaron de otro sitio. Así es. Claro, ¿ellos dónde estuvieron? Ellos fueron recorriendo muchos lugares, y de este concepto precisamente viene del mazdeísmo de los persas. En el Avesta se habla de los serafines, de los querubines, de todos estos seres. Y que Ahura Mazda estaba acompañado de sus 7 seguidores llamados, no era la palabra ángel, es que no me acuerdo cómo es exactamente la palabra, porque es un nombre muy raro, tiene otro nombre, pero igualmente 7, igual que los arcángeles que acompañan a ese tal Yahvé, ¿vale? Así es. Bien. La palabra serafín viene del seraf, que es fuego, y eran seres tipo mitológicos, con una apariencia como medio animal, ¿no? Una apariencia rara, que emitían fuego. Y eso es el seraf. Un ser elemental, básicamente. Prácticamente, o un ser mitológico del fuego. Y de ahí viene la palabra serafín. Y esa palabra la incorporaron en el concepto de ángel. Querubín, querub. Lo mismo, veneno. Y entonces, igualmente, era como una serpiente que expulsaba veneno. O sea, quiero decir,
esos conceptos que se adoptaron, que de esto ya he hablado mucho ya en mi canal, estos conceptos que se adoptaron como algo puramente divino, religioso, espiritual, no fue más que una adaptación de conceptos que están en el Avesta, que vienen del mazdeísmo, de los persas, porque ellos estuvieron ahí como una colonia e incorporaron. Entonces, tanto sumerios, caldeos y luego otras de la misma zona, otras culturas, incorporaron todo esto los judíos y crearon su propia religión. No, además es que yo digo una cosa, es que todos los ángeles tienen que ser masculinos. Sí, eran todos señores, ¿no? Ajá. Todos con su armadura, sus espadas, ¿Todos? ¿No suena un poco raro? ¿No tiene que ver de una línea puramente patriarcal, ya que también esos dioses siempre tenían que ser señores? ¿Siempre hombres? Claro, antes que apareciera ese patriarcado, que es en el principio del Neolítico, en el Paleolítico existía la diosa, no la diosa como una mujer, sino porque era la emanación de la tierra. Y no se creía en un solo dios en realidad, era como distintas entidades, distintas divinidades que estaban asociadas pues a esa misma naturaleza o incluso a conceptos, ¿no? Así ¿vale? es. Que ahí luego tenemos la mitología clásica, por ejemplo. Vale. Pero cuando vinieron y se cree, porque hay muchos estudios que se están haciendo para ver la base de ese patriarcado, de dónde viene ese Dios único, creador de todo, y que el hombre tenga que ser donde esté el espíritu y la divinidad, mientras que en la mujer, como tiene que ver con la tierra y con la materia, viene el pecado y todo lo sucio y todo lo horroroso. En realidad se cree que fueron los que llaman los Kurgan, unos pueblos que venían de la zona de Siberia y de la zona de Centro Europa, de Europa Oriental, claro. Rusia, toda esa zona, ¿vale? Y entonces que entraron, unos se fueron para Europa y otros para Asia. Y ahí como que terminaron de incorporar ese concepto único monoteísta del Dios masculino. Previamente no. Por lo tanto, ¿es realmente una conexión con algo divino o no es más que una plasmación de una cultura, de una creencia, de un dominio de ese tiempo ante la sociedad que tenía que relacionarse con para que tuviera poder, claro, ¿no? Esa creencia o esos sacerdotes o esas personas, pues que venía de Dios? Esto mismo se hacía en Egipto. Así es. En Egipto, el rey, que no era faraón, que no se llamaban faraones, eso viene de después, ¿verdad? Cuando llegaron allí, los reyes, en realidad se decía que eran hijos de Dios. Y había toda una ceremonia en Luxor en el cual la reina era como si fuera, concebía al conectar con la energía de Amón, del dios Amón, ¿no? en la festividad de Opet, y ahí bueno, pues hacía este ritual y que luego el rey, al hacer la cópula, incorporaba esa energía divina y era la que inseminaba a la reina ya físicamente para el hijo, ¿no? Ese rey divino. Pero en realidad, ¿por qué lo hacían así? Para que nadie pudiera decir que ese rey no era rey, porque claro, era hijo de Dios. Y así tenemos todos los supuestos seres especiales, que siempre han sido mujer terrestre, padre celeste, Jesús, Buda y toda una retahíla de todos los nombres que puedas creer, Hermes y todos, Horus, todos los que sean, que siempre ponen esta realidad. Pero es así. Es así. Es que es un acondicionamiento. No. Quiero decir, exacto, es un condicionamiento. Sí, es un acondicionamiento. Es que es justo lo que estábamos hablando. Ya porque está. Ahorita que lo estás diciendo, ojo, eso es historia. Es historia, yo no estoy poniendo nada de mí ni de percepción, no. Claro. Libros, están ahí. Están ahí. Es Perdón. parte de la historia de la humanidad. Qué movido. Es la realidad contada tal cual, como pasó y cómo llegamos a esta creencia Sí. de las cosas, pero como va en contra del adoctrinamiento, simplemente vamos a negarlo. Exacto. No, ¿cómo? Entonces, ¿Dios no es hombre? No. ¿Qué pasa? Cuando es claro que es una imposición que además surge de la fuerza física, lo cual es terrible porque la divinidad está alejada de la fuerza física, no Claro. tiene ningún sentido. ¿Cómo va a tener una forma física y de un cuerpo en concreto?
Claro. Pero eso es imposible. Eso. Luego ya dijeron, bueno, los ángeles son andróginos, no tienen sexo. Y entonces ponen la cabecita del ángel, la cabecita del niño con las alitas. Más ridículo todavía. Entonces, ¿qué me estás diciendo? No entiendo nada. Pero es que si seguimos en la historia, si realmente fuéramos para atrás, entenderíamos que esos nombres, Miguel, Rafael, Gabriel, en la antigüedad, en la era de los esenios y en todo este tiempo, no eran personas. No. Eran como si dijéramos categorías, como si fuera dentro de, por ejemplo, dentro de un grupo de personas, pues unos como oficios. Por poner, como un oficio, claro. como un oficio, ¿vale? Entonces, Sí. unos se dedicaban a la sanación, los Rafa quiere decir sanación, otros se dedicaban a la conexión con lo divino y tal, que eran Mical, y así iría. Son como oficios, es decir, es que hay que saber ir al origen y traducir lo que esas palabras quieren decir. ¿Por qué todos terminan en él? Porque él es el dios que venía de Sumeria. Bueno, Sumeria era Anu, pero luego en Caldea ya lo llamaban él y luego ya derivó en lo demás. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuesta tanto estudiar un poco, ir a la historia para ver la verdad? Yo es que necesito saber la verdad de las cosas. No puedo creer en un sueño, una fantasía o algo que me esté inventando, porque es que entonces me siento es que no sé, no. Me sentiría una hipócrita primero, pero por otro lado, no sé, vivir siempre en un sueño, en una idea fantástica o falsa. Falsa. ¿Eso realmente tiene sentido? No tiene ningún sentido. No. Y es que además el creer en una idea errónea, falsa, Claro. en una falacia, es lo que le permite a las personas que tienen el conocimiento de manera negativa controlarnos. Claro. Porque nosotros trabajamos para literalmente entregar no solamente dinero, porque eso ya está, incluso es lo de menos, nuestra energía, nuestro tiempo en esta manera terrestre para ellos. Y básicamente ponen una barrera que parece que no podemos derribar. Claro. ¿Tú sabías Este que es la el Iglesia Dios. Católica, si tú pagas, tienes bula para un pecado capital? ¿O el Papa tiene bula para 3? ¿En serio? No, en serio, eso está escrito, ¿eh? No me lo estoy, tampoco me lo invento, es cierto. Uf, no lo sabía, pero Entonces, no me suena raro. entonces, ¿dónde está la espiritualidad? Bueno, es muy complicado y salirnos un poco de lo que habías comentado en el tema de los exorcismos, pero creo que era importante. Súper importante. Porque tiene que ver con lo otro también. Súper importante. Te lo agradezco muchísimo porque además muchas veces hago la pregunta a las personas qué es un ángel y todos dan una interpretación tratando de encajar en la parte de la gente que es católica, etcétera, y también en la gente que no lo es y que se dice ser espiritual o es espiritual, y entonces como que tratan de mediar las cosas, pero yo no estoy buscando que me digan algo que encaje en todos los sistemas de creencias. No. Estoy buscando la verdad. La verdad. Y esta es la mejor respuesta Claro. que alguien pudo haber dado. Es que fíjate, si me voy a la mitología griega, tenemos a Hermes, vamos, la clásica que se llama. Tenemos a Hermes y tenemos a Iris. Ajá. Los dos son mensajeros de los dioses. Hermes es mensajero de los dioses, sería como el ángel. Sí. Pero Iris, el arco Iris, viene de la diosa Iris. Ujú. Iris utilizaba ese arco para transmitir a los humanos el mensaje de los dioses y para volver a los dioses a transmitir el mensaje de los hombres. Entonces también debería de ser un ángel. Claro. ¿Por qué no lo son? ¿Porque no entran dentro de la Iglesia Católica? ¿No es judeo-cristiana? ¿O no es musulmana, que también tiene los suyos? Porque Gabriel, en las 3 religiones, es el Está mismo. presente, sí. Jibril se llama en los musulmanes, y en los judíos y en los cristianos se llama Gabriel. Y es exactamente el mismo. El que inspiró las 3 religiones. ¿Qué hacemos con ese? ¿Dónde lo metemos? Qué bar. Claro. Bueno. Habría tantísimo que hablar de este tema que No, sí, es en increíble, otro momento, es si increíble. queréis, seguimos. Sí, vamos a pasar ahora sí al tema de los exorcismos. Nada más. Queda claro esto de los ángeles. Y ahora vamos a pasar al tema de los exorcismos. Tú realizas exorcismos. Yo he realizado varios exorcismos y he visto cómo los realizan, sí. Pero no es lo que la gente a lo mejor está pensando, ¿no? O sea, te pones la cruz y No. por el poder de Cristo, es otra cosa, ¿cierto? No. ¿Cómo A es? ver, vamos a ver.
Un exorcismo en realidad es una limpieza. Ajá. En realidad es limpiar a una persona de una entidad que la está acosando. Ese acoso puede ser más externo, si puede ser, por ejemplo, que vive en la casa y está acosando a la familia, o está asustando, haciendo daño, impregnando la casa, y su vida se va al traste porque realmente al final termina tu vida hecha polvo porque su energía altera la tuya. O puede directamente tener algún tipo de intención con una persona en concreto. Y aún así hay varios niveles. Primero está la conexión, en la que la persona siente que está ahí algo que no le deja pensar y estar bien. Ajá. Después tenemos ya la inducción, es decir, cuando ya entras en un proceso en el que esas dos su psique es una psique en realidad, porque aunque sea un alma, pero tiene su psique, su parte psíquica, te condiciona el pensamiento, es lo que llamamos obsesación. Entonces te condiciona el pensamiento, como que cambias de forma de pensar, incluso la mirada parece que a veces a la persona le cambia, o el gusto, come diferente. Hay detallitos que no, cambios de humor, cosas que no están en condiciones. Después ya entramos en cuando ya la persona empieza a tener no solamente ese pensamiento o esas ideas, sino que físicamente ya empieza a tener alteraciones, a sentirse mal, a poder tener enfermedades que no son tales, sintomatología, quiere decir, de enfermedades que no son tales, a dejar de comer. Ya empieza a haber presencias ya nítidas, entonces en vez de verte a ti, por ejemplo, estoy viendo a un bicho, estoy viendo un demonio, estoy viendo una entidad extraña, es decir, la percepción se altera. Okay. Que eso algunos en medicina pues lo dicen que es que tiene una esquizofrenia. No. Hay una inducción perfectamente de esta entidad, ¿no? Y luego ya estaría cuando le pillan completamente y entonces entran en una inconsciencia esa persona, que al principio puede tener periodos de inconsciencia y periodos de consciencia, y luego llega a la inconsciencia total. Que será con el nivel más alto, ¿no? Y ahí es el nivel más alto y es cuando realmente es muy difícil ya. Si no lo has quitado antes, en esa inconsciencia total, es decir, que ya de las 24 horas está en ese estado, es muy difícil poder retirarlo. ¿Por qué? Porque ahí ya esa entidad ha debilitado tanto la psique y el físico, por supuesto la energía de esa persona, que es muy complicado, ¿no? Sacarles. Es una pena, pero al final muchos terminan muriendo. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, ¿es que tienen que ser demonios? No. Volvemos a lo de antes, ángel y demonio, que no existen esas entidades, que es una creencia religiosa. Ajá. Porque inclusive hasta Satán, realmente el Satán de la Biblia, es que estaba con Yahvé, dialogaba con Yahvé, era el que ponía a prueba a la gente a ver si realmente quería Yahvé. O sea, quiero decir, es que hay que saber leerlo, ¿no? Entonces, además los llamaban los satanes. Era un grupo que estaban con Yahvé, igual que el resto de los ángeles que llaman, ¿no? Y que hacían el trabajo sucio. Vamos a dejarlo ahí con trabajo sucio. Entonces, no son demonios. Pueden ser entidades de muchos tipos. Puede ser hasta un familiar. Hasta un familiar puede ser. Como el caso que exponías. Como que el era caso. Papá. Exacto, que era su padre el caso que exponía. Entonces, puede ser un familiar. Puede ser un alma vengadora. Podemos encarnar con un alma a la cual hemos tenido algún tipo de, en alguna vida, alguna situación de enfrentamiento, o que les hemos traicionado, o que se sienten traicionados, yo qué sé, o abandonado, lo que sea, ¿no? Y existe el concepto de alma vengadora. De una vida pasada, alguien a quien le hicimos mucho daño y que en esta vida va a atacar. Exacto. Entonces, puede ser eso, puede ser cualquier tipo de entidad, pero quitemos la palabra demonio, por favor. Ajá. Porque eso no existe. No existe como tal. Ahora, hay entidades mucho más, podríamos decir, malas que otras, es decir, con mucha más mala intención hacia esa persona que otras. Pero esa persona tiene que haber tenido en algún momento, sea en esta vida o sea en otras, un contacto con ese alma, sí o sí. Aquí no viene lo de pasaba por aquí, te encontré y mira, me apetece pillarte. No, eso no existe. Tiene que haber algo. Todo es por algo. La casualidad no existe. Todo es por una causa. En el momento en que encontramos la causa, se libera el proceso. Y no solamente es que liberas a la persona física de la entidad que le está persiguiendo, sino que puedes inclusive a ese alma que está trastornada, que odia, que quiere vengarse, que quiere hacer daño, lo que fuere, puede inclusive llegar a la luz. Claro que sí. Porque un exorcismo no solamente es yo te quito al bicho, al demonio, a la entidad,
Es que yo intento dar luz a esa entidad, porque también tiene derecho a darse cuenta que está equivocado. Pero claro, nos quedamos en las películas. Las películas son a lo peor de lo peor, como El Exorcista, ¿no? Que tampoco es cierto que den la cabeza a la vuelta como la niña del exorcista, como yo digo, a ver, eso no existe. Pues ya se murió toda la persona. Hombre, por Dios. Y esas deformaciones. Es cierto que ves a veces que se contracturan de una manera no natural, horroroso. O sea, parece como que si los huesos, por lo que hemos hablado antes un poco de que la materia la consiguen manipular, ¿no? Los huesos como que parece que se vuelven un poco chicle. Pero de ahí a lo otro, no. Eso no es cierto, ¿vale? Entonces, ellos intentan, inclusive yo he visto que se hacen pasar por más malos de lo que son para asustar más y condicionar más. No a la persona que poseen, al que viene a limpiar. Así es. Para darnos susto, para decir, uy, me voy. Mejor no, te dejo ahí y te dejo, ¿vale? A veces no son tanto. Esta chiquita era su padre. La del Congreso, en México. Era su padre. Estaba súper confundido y tenía como un instinto no sobreprotector, sino posesivo con ella, que la estaba haciendo muchísimo daño. Pero en otros casos, como digo, puede llegar a ser entidades muy oscuras. Claro, dices, pero es que luego hay que saber su nombre y a lo mejor te dicen, pues yo qué sé, Leviatán o Satanás o Lucifer, otro que no existe, Lucifer, porque ese es otro concepto también que no tiene nada que ver con una realidad que haya existido en ningún momento, ¿no? O yo qué sé, Legión. Ajá. La famosa Legión. La Legión. Que quiere decir que son muchos, los 7 que van todos de tirón. ¿Pero qué me estás contando? Que pasa uno detrás de otro por ese cuerpecito, lo reventarían. O sea, estaría muerto, no podrían soportar esa vibración. Por lo que ya ahí algo falla. Ahora, ¿que es cierto que hay entidades muy fuertes? Sí. ¿Que es cierto que para hacer un exorcismo la persona tiene que estar muy segura, muy conectada, haberse trabajado mucho todas las flaquezas, debilidades, temores, etcétera, porque si no te van a entrar a ti para poder inclusive quitarte de en medio si fuera preciso? Claro que sí, por supuesto que sí. Es decir, tenemos que tener muy claro todo esto. Y que el exorcista nunca jamás debe de tocar al exorcizado también, porque esa entidad, su energía está impregnando el campo energético de la persona que está en ese momento poseída. Si tú tocas su campo energético, por eso digo que yo con esta chica hice lo que no tenía que hacer, pero no encontré otra manera, porque yo sabía que lo que tenía dentro no era tan horroroso como para yo no poder controlarlo. Y la gente estaba así, le estaban haciendo muchísimo daño. Mucho daño porque esa energía se la estaban todavía comprimiendo más, es decir, estaban intensificando la densidad de ese ser que le estaba haciendo daño. Se necesita aire, a ver, hay que abrir, hay que buscar la manera de poder darle una vía de salida a esa entidad. No me la dejes ahí aprisionada, porque se va a enfadar más, se va a irritar más y se va a poner peor, y quien va a pagar el pato va a ser la chica en este caso, ¿no? Como cualquier otra persona que pudiera estar. Y hay algo muy curioso con las entidades, y eso me pasó a mí. A ver. Claro, decimos, bueno, tú dialogas con él o no dialogas. ¿Hablas o no hablas? ¿Le atemorizas o no le atemorizas? Bien. ¿Qué pasa? Si tú le das conversación a esa entidad, estás permitiendo que conecte contigo, con tu psique. Ya vamos mal. Vamos mal. Ni hay que escucharles, ni hay que permitir que entren en nosotros, porque entonces ya no estamos perdiendo fuerza. Por lo que, si no eres capaz de dejar tu mente en blanco, mete mucho ruido en tu cabeza. Mucho ruido, muchas imágenes, que eso lo podemos hacer perfectamente un humano, es muy fácil, con cosas que no son propias. Pero no empieces a pensar en nada tuyo, en dudar en ti, en podré, no podré, sube, baja, porque ya está, dedícate a otra cosa. De ahí se van a pescar. Claro. Porque hay otra cosa con ellos, que son telepáticos. Es decir, tú le haces una pregunta mentalmente y la persona que está poseída te va a responder con voz. Porque eso me pasó a mí. Yo estuve conviviendo con una persona que yo estaba entonces en un grupo donde la señora que llevaba el grupo, que al final se convirtió en una secta, pues yo la conocí para que me enseñara a hacer sanación. Yo quería hacer sanación, simplemente. Yo no me quería dedicar a todo este mogollón de cosas que al final terminé cayendo, ¿no? No pensaba que no era lo mío porque me daba mucho miedo.
Entonces, bueno, pues yo, como digo, estaba en el grupo y esta mujer, una vez fuimos a una ciudad de España, ay, por Dios, bueno, no me acuerdo, se me ha ido. Bueno, ahora, Andalucía, pero es que ahora no me acuerdo de la ciudad en concreto. Perdón, que se me ha ido. Vale, Huelva. Ya, perdón, se me ha ido la palabra. Huelva. Entonces fuimos a Huelva y, vale, pues conocimos a una familia porque íbamos a ayudarla, porque tenían un problemón, tenían un trabajo hecho, bueno, horrible, la familia estaba fatal, ¿vale? Yo me volví un día antes, que se volvió esta mujer con otros que se quedó con ella. Y nos volvimos antes porque nosotros trabajamos, nos fuimos 2 coches, íbamos bastantes, fuimos 2 coches y se quedó ella con otros 2 coches. Vale, pues entonces se trajeron al hijo de esta señora, a un chico con 23 años. Yo no tenía ni idea del problema de este chico. A mí no me lo contaron. Entonces un día en una reunión, pues lo tenía su tío y dijo que es que no podía tenerle porque vaya pollo, pues tal. Y yo vivía sola y dije, oye, a mí no me importa compartir el piso, pero claro, si trabaja, porque si no... A mí esta mujer no me dijo, Sol, cuidado, este chico es alcohólico, llegó al alcoholismo por un trabajo de magia negra, para liberar al padre, le engancharon a él. Con 14 años empezó a ser alcohólico. Pero es que aparte tiene una serie de presencias que le enganchan y le dejan pillado. Entonces va a venir a Madrid para encontrar trabajo, para dejar de beber, con lo que dejar de beber tú solo cuando eres alcohólico y encima estás enganchado, los delirium tremens pueden ser de órdago, claro, y si encima tienes entidades que te persiguen, ni te cuento. Bien, pues a mí no, todo eso no me lo contó. Solo dijo, bueno, como en tu casa no la vibración no está muy bien, pues él no se va a sentir mal. Eso me dejó, como que en mi casa no está bien la vibración, está muy bien la vibración en mi casa. Él no se va a sentir mal, ¿qué tiene este chico? Pues no me lo dijo. Vale, bueno, pues se le consiguió un trabajo de guardia de seguridad y entonces dejó de beber. Y como a lo pasado unos días, una semana creo que fue, empezó a tener cosas raras, a reacciones raras. Estoy viendo como en las procesiones de Semana Santa que llevan el caperucho, ¿no? Los que van a las procesiones, que los del parece que es el viernes de soledad que van de negro, porque cada día van de un color. Estos van de negro. Veía una procesión de estos de negro. Y yo empecé a temblar. Dije, me parece que este lleva algo muy gordo consigo. Pero a ver, quiero entender. ¿En tu casa? En mi casa. Solamente estaban ustedes dos. Sí. ¿Y tú veías que había como gente? Él me decía que veía. Él, yo no veía nada. Yo sentía que algo estaba muy mal, pero él me decía que veía a estos seres que le seguían. Sí, que le seguían, como el Ku Klux Klan, pero de negro. Vaya, y para entenderlo. Sí, pues una fila. Y yo pensé, hablé con esta mujer y no me dijo, no, es que como está dejando de beber, pues ya sabes, tienen visiones y tal. Sí, ya. Bueno, pues como él trabajaba de noche de seguridad, con los chicos empezó a beber y venía a casa bebido. Y cuando uno está pillado, está con una entidad, si bebes, no eres el típico borrachito que te caes dormido. Te vuelves más lúcido que nadie. ¿Por qué? Porque le has permitido que esa entidad entre en ti. Por lo que no viene la persona, viene él y el que va adentro. Claro. ¿Bien? Claro. Claro, yo el primer día que le vi entrar por la puerta, de repente dije, uy, este no es este chico. Lo pensé. Y me sonrí así de medio lado, porque ponen sonrisa. Nunca te miran de frente, los que están poseídos no te miran de frente. Tienen este gesto de así de mirarte de medio lado y con una sonrisa. Y entonces dije, voy a tener un problema. Porque yo entonces, es cierto que había hecho ya algún exorcismo, pero lo había hecho con gente, yo sola me daba un poco de miedo, ¿no? Y entonces dije, horror. Vale, pues entonces empezó a ponerse cada vez más raro. Y pues uno de los días ya conseguí, no sé ni de qué manera, que se normalizara. Y al día siguiente, o a los 2 días, volvió a dejar de beber. Y a los 2 días de repente me dice, Sol, por favor, ayúdame, átame. Digo, ¿cómo que te voy a atar? ¿Pero con qué te ato? Átame porque viene. ¿Pero quién viene? Viene el del otro día, viene. Y yo, mira, me entró en pánico hasta yo. Y empezó como las películas de miedo cuando viene el malo, que empiezan a silbar. Ajá. Una cancioncilla de estas siniestras. Empezó a silbar una cancioncilla siniestra. Y me dice, es que está abajo, está subiendo por la escalera, que viene. Y yo diciendo, hermano, esto parece una película. ¿Le creo? ¿Se le estará yendo la cabeza? Y de repente se cae en la cama,
se le cambia la vista, la cara, Ajá. se levanta con un ímpetu distinto y que había un espejo en la pared, se pone a mirarse al espejo. Y yo estaba fuera, en la habitación, bizca, te puedes imaginar. O sea, dije, ya la ha pillado. No puedo creerlo tan fácil. ¿Pero cómo le pilla tan fácil? Vale, se estaba mirando. Y entonces mentalmente le digo, mentalmente, ¿eh? ¿Pero quién eres? Y en ese momento hace este giro de cabeza y me dice, llámame Juan. Y dije, no, ya lo han pillado. Este está pillado. Digo, ¿cómo que te llame Juan? ¿Quién eres? Llámame Juan. Vale. Mentalmente, que yo no estaba hablando con él. Ajá, claro, claro. O sea, si se lo hubiera dicho por boca, pues él se puede inventar cualquier cosa. Que era mental. Y esa parte de la comprobación. Claro. Yo estaba queriendo comprobar si estaba poseído o le había dado yo qué sé, algo a la cabeza. Psicosis. Claro, una psicosis. Y mentalmente empiezo a decir las oraciones que yo hago mentalmente sin tocarle, porque todavía no sabía cómo iba a reaccionar. Sin tocarle, él seguía mirándose al espejo de nuevo. Entonces yo empiezo a decirlo y vuelve a hacer este gesto y me dice, no insistas, de aquí no me sacas. Vale. Y en ese momento dije, me voy. Dije, me voy, que me voy. ¿Pero qué es esto? Entonces tiré para la puerta y el tío detrás. Bueno, este hombre tenía 23 años, pero medía casi 1,90, 1,80 y pico, y era, o sea, estaba cuadrado y estaba fuerte, pero vamos, fuerte, me da un soplido y me tira contra la pared con lo pequeña que soy. Y entonces me fui pasillo adelante pensando qué hago, sabiendo la manera de calibrar, porque yo no tenía tampoco, pues estaba tan aturdida que ni me salía, ni me acordaba de las oraciones que yo hacía. Entonces pensé, no hay oraciones, aquí no hay nada. Yo lo llevaba en la cruz egipcia, que no es una cruz, sabemos que quiere decir vida, el ángel, sí, en la mano, nada más. Y entonces cuando llego a mitad de pasillo, que a la puerta, me doy la vuelta y le digo, a por todas, Sol. ¿Cómo? Le dije, a por todas, Sol. Entonces me centré en mí misma, fuera miedo, me centré en mí misma, enganché mi Ankh para que me diera fuerza. El Ankh no sirve, ningún símbolo sirve contra nada. Eres tú quien pones la fuerza, la oración tampoco. Eres tú con tu energía, pero sí te sostienen a ti. Y por eso se utilizan símbolos. El que sea, te sostienen. Está bien. Entonces yo simplemente le dije, sal de este cuerpo, creo que decía, en nombre de Dios, sal de este cuerpo, algo así. Es que tampoco me acuerdo bien, porque como estaba tan acelerada, pero algo así como, ahora mismo sales de este cuerpo, en este momento sales de este cuerpo, en nombre de Dios sales de este cuerpo, con toda mi fuerza y mi mala uva, ¿no? Entonces me di cuenta que empezaba a echar para atrás y dije, ¡ole, está funcionando! Y ya me envalentoné más, ¿no? Y entonces ya empecé. Y entonces ya le llevé hasta la habitación y ahí ya terminé de liberarlo. Terminó hecho polvo, agotado el chico. Agotado. Y yo también, claro, porque me pilló de sorpresa, no estaba preparada, no sabía muy bien cómo enfrentar aquello todavía, porque bueno, fue la vez como más brutal y estando sola, ¿no? Luego ya le dieron en otras ocasiones, pero ya era de otra manera. Al mismo... Sí, hasta que se le consiguió quitar eso, se tardó un poquito. Ya ver, por ejemplo, en este caso, con este chico, esta entidad que te dijo, llámame Juan, ¿había una relación entre ellos? No. En otra vida. ¿Conmigo dices? No, entre Juan y este chico. No, lo que pasa es que mi ex Ajá. se llama Juan. Se llamaba Juan. ¿Por eso te dijo eso? Por eso utilizó eso, para meterme miedo y a ver de qué manera me descentraba. Es que mi ex pareja se llama Juan. ¿Entendido, no? Por eso, cuidado con el ruido mental. O sea, cuidado con no poner ruido para que te entren, cuidado con permitirles que entren en tu cabeza, porque esa información la sacaron de mí. De mí, porque yo cuando me separé de esa persona fue muy truculento, pasé por un momento de miedo, porque es que me lo encontraba en todos los sitios, o sea, no fue nada sencillo, ¿vale? Y utilizó ese nombre, claro, lo sacó de mí. Claro. Información mía. Y ahí es donde dije, Sol, cuidado, ciérrate en banda, porque es que va a terminar controlando. ¿Qué pasó? Que cuando esta persona se fue, yo me quedé con cierta impregnación. Ajá. Y luego tuve que estar durante unos meses hasta liberarme de esta entidad. Y ya la retiré del todo y ya desapareció. Que por un lado dices, fantástico, porque me dio muchísima fuerza
me hizo comprender realmente lo que es hacer un exorcismo, realmente lo que es que una persona esté poseída y que no es lo que viene en las películas, ni tanto circo, ni tanta historia. No. ¿Pueden levitar? Sí, como hemos visto. O sea, como hemos comentado antes, sí. Pero eso ya de que vayan trepando y que vayan por la red y por los tejados y por, a ver, eso y que se dé la cabeza a la vuelta como la niña exorcista, va a ser que no. O sea, hay cosas que no son. Que les salgan símbolos, sí. Que escupan clavos, por ejemplo, pero vuelvo a lo mismo. No se han tragado los clavos, pero sí pueden manipular la materia, el plasma para transformarlo en algo denso como un clavo. ¿Y por qué son clavos? Porque el exorcista es católico. Si el exorcista fuese musulmán, sacarían algo que para el musulmán es importante. Pero para el católico, ¿qué es? Los clavos de Cristo. Claro, entonces van a utilizar aquello que para nosotros es importante. Por esa razón, cuando el exorcista católico está trabajando con ellos, le dice, ¿quién eres? En tu caso te dijo Juan, pero con ellos le va a decir, soy Mamo, Legión, soy la Legión, soy el nombre de algún demonio. Porque tienen la capacidad de la mediumnidad. Claro. Entonces, sé quién eres tú y sé que te va a dar miedo. Claro. Sé que voy a trabajar en contra de tuyo. En los judíos les dicen otra serie también, otras porque también los judíos, como judío, no como judío católico, judío cristiano, que es el católico, también tienen sus rituales de exorcismo y también tienen sus entidades, que no siempre son las mismas que los católicos. Y en los musulmanes también, y son otras. Es decir, que te van a utilizar, te van a decir lo que saben que para ti representa algo. Pero si es una persona, es decir, como en mi caso, ese va a ser el nombre. ¿Quién era esa entidad? Hombre, Juan estaba vivo, no iba a ser. Era otra entidad, claro que sí. ¿Era fuerte? No, sí era fuerte. Pero esa manipulación tenemos que tenerla clara. Entonces, para saber realmente de lo que va una historia, tenemos que quitar toda creencia y estereotipo que esté ahí estipulado como la única verdad. Porque no es cierto, porque hasta un trabajo de magia negra o un amarre puede terminar derivando en una aparente posesión. Hasta el mismo padre Amorth, en un programa que hizo aquí en la televisión en España, lo dijo, que él había hecho exorcismos para quitar esos trabajos. Claro. Y explicaba que eran que introducía una serie de historias en unos chocolatines, decías, en unos bombones o en el café. Pero también es cierto que hay veces, y yo solo vi en un vídeo del padre Amorth, el último vídeo que hice ya muy mayor, que hay veces que las personas que, no toda la esquizofrenia es tal, ni toda la aparente posesión es tal. Así es. ¿Vale? Un esquizofrénico puede ser una persona que realmente está viendo cosas y percibiendo cosas, y alguien que se las aparentemente pareciera un poseído, en realidad es una esquizofrenia. Eso es así. Entonces puso el caso de una chica que le había hecho ya pues como 9 exorcismos. Y seguía. Con tanto exorcismo, no cuadra. Hay algo que no va bien. Es cierto que hay veces que a las personas, si la posesión ha sido fuerte, porque la psique de esa persona es más vulnerable, y ha sido una posesión muy fuerte, le puede dañar la psique. Y ya quedarse con esos momentos de enajenación psicopática que puede seguir pareciendo una posesión sin serlo. Y en este caso, a esta chica lo vi claro, porque claro, ella había hecho el último exorcismo y además lo dijo, ya no le volverá a pasar porque esto ya está claro que se ha ido, que a la semana le volvieron a llamar. ¿Y estaba otra vez igual? ¿No sería que esta niña necesitaba seguir teniendo, por ser el centro de atención, que hay algo más en ella? Porque cuando le volvió a hacer el exorcismo, que empezó así a decir por su boca lo que se le pasaba por la mente en ese momento, ¿no? Bueno, ya está. Y de repente, de ese estado de locura, ¡ay, qué bien me encuentro! No sé qué, tal y cual. Que te acaban de pillar y estás tan contenta y tan bien y tal. No, esto no es una posesión. Imposible. Pero no solamente eso, es que podemos determinarlo no porque empiecen a hablar otros idiomas, que puede ser perfectamente y no ser un demonio, cierto. Por la energía de la persona. Tú cuando estás con esa persona, si está con una entidad, la energía no es la de la persona, es la de la entidad.
es que te tira para atrás. A mí me huele mal la persona. Oler, literalmente oler. Literal. Una vez, cuando trabajaba en un centro, antes de poner mi escuela, vino una mujer y me dijeron, oye Sol, esta mujer viene a verte porque le han hecho ya 7 exorcismos en la iglesia. Digo, ¿y entonces para qué viene a mí? Si ya está tratada, yo no voy a hacer más. Sí, ¿yo qué, no? Claro. Dice, no, es que quiere probar porque le han dicho que vaya al Vaticano. La van a atender en el Vaticano. Digo, entonces, ¿para qué tengo yo que verla? Por si ya está en buenas manos, no sé. Yo me fío. Realmente los exorcistas son gente que sabe mucho, ¿eh? Claro. O sea, que hay algunos que se dicen que lo son y no lo son también, pero como en todo. Pero los buenos son muy buenos. Vale. Y dije, no lo entiendo. Bueno, vale, la veo. Esta mujer venía, me acuerdo perfectamente, era verano, y llevaba una camiseta que era así como unos tirantes anchitos, blancos, así de cuello cortadito, recto, blanco, un blanco que debía de haberse la comprado al día anterior, súper blanco, súper bien arregladita, el pelito muy bien puesto. No podía estar a su lado, me olía a cloaca, me olía que no podía parar. Y decía, no, sí, tiene algo. Qué mal huele, Dios, pobrecita mía. Qué olor. Digo, entonces, ¿qué le han hecho? No le han quitado lo que tiene. Porque huele mal. No huele mal para la gente. O sea, no es que vaya oliendo mal por la calle. Yo huelo mal. ¿Por qué? Porque lo estoy oliendo no de mi olfato físico, de mi olfato extrasensorial. Y es que lo tengo muy agudo y es horroroso porque es que lo paso fatal. Porque claro, hay veces que dices, por Dios, que no se me note que me estoy sintiendo revuelta por la persona que tengo a mi lado, porque si tiene un trabajo de magia negra hay veces que también me pasa. No siempre, pero hay veces que también me pasa, me huele fatal. Claro, no es la persona, si lo tengo claro. Claro. Pero, a ver, al tenerla delante, entonces me olió horrible. Entonces le dije, bueno, corazón, si tú te vas al Vaticano, verás que va a estar muy bien. No, por favor, hazme una limpieza y tal. Vale, pues yo le hice lo que hago, la limpieza, todo fue bien. Cierto que fue una limpieza, no un exorcismo. ¿Por qué? Porque considero, y en eso soy súper respetuosa, que si tú llevas un tratamiento por una línea determinada y tú quieres seguir en esa línea, yo no me voy a meter. No me parece respetuoso. Entonces yo le hice una limpieza energética, cierto que se le quitó el mal olor, por lo que dije, bueno, algo he hecho. Algo va bien. Sí, y esa entidad, como yo le dije, a ver, no quiero un espectáculo. Yo le voy a hacer una limpieza, respetemos los territorios. Tú te quedas fuera y me la dejas. Oye, dicho y hecho, no le dio ninguna reacción. Yo le hice la limpieza, el olor se le quitó, se fue encantada y dice, oye, qué bien me encuentro, qué bien me encuentro. Y digo, no, claro, es que nos hemos respetado el territorio, vamos a ver luego, porque diréis, pues habérselo quitado, es que no era mi trabajo. Es que hay veces que también nosotros tenemos que saber cuándo decir no. Ella iba a ir al Vaticano, son ellos quienes tienen que quitárselo, no yo. Si una vez que volviera del Vaticano, que es lo que le dije, si una vez que vuelvas consideras que no ha servido, que sientes que estás mal, entonces vuelve. Y ahí yo sí te atenderé, porque ya has cerrado una etapa. Ese trabajo está terminado. Entonces empezamos conmigo. Pero entiende lo que quiero decir. Me dijo, no, sí lo entiendo perfectamente. Digo, bien. No volvió, por lo que funcionó. Por lo que podemos pensar que funcionó. Claro, porque no volvió, no, sí, Sí, seguramente, claro. porque si no hubiera vuelto. Y además ayudó el hecho de que le hayas hecho esa limpia, ¿no? Claro, porque fortalecí su campo áurico y al fortalecer el campo áurico se debilita el acceso del otro. Algo muy importante en un exorcismo. Se tiene la idea de que la persona, claro, sobre todo en los casos más graves, está inconsciente, está muy mal y ahí no hay más que hacer. Pero cuando los cogemos en las primeras fases, que todavía la persona tiene lucidez, que todavía puede poner de sí misma, ¿no? Vale. ¿Por qué te pillan? Porque tienes acceso. ¿Les das acceso? ¿Qué hay que hacer? Yo te ayudo, pero tú cierra la puerta. Cierra el acceso. Vamos a trabajar de la mano. Yo te digo cómo. Tú cierra la puerta y yo te lo quito. Pero si quieres que yo te cierre la puerta, no siempre voy a poder. ¿Por qué? Porque tú tienes que poner de ti. Y volvemos también a lo que habíamos hablado antes, ¿no? Del tema de las religiones, la manipulación, el tal y el cual. A ver, lo que no podemos, a estas alturas creo ya, porque supuestamente tiene que haber una mayor madurez espiritual, aparte de emocional, ¿no? Es pensar que me van a venir de fuera para solucionar la vida.
que me lo van a quitar todo, que me lo van a resolver todo, que me van a poner la mano y me van a quitar una enfermedad. Yo no tengo nada que hacer. Yo voy y me lo hacen. No, perdona. Si a ti te pasa esto, como cuando me pasó a mí en su momento, era porque yo no estaba en condiciones. Yo me lo tengo que quitar. Uh-huh. Yo tengo que poner de mí. Así es. Tengo que aprender. Porque si me está pasando eso, es por algo. No es por casualidad. No es porque me tengan manía, no es porque sea la víctima de todo. Perdona, no. No sabes qué ha pasado en otra vida. Porque lo de ahora, lo que somos ahora, es la consecuencia de todo lo vivido previamente. Y si ahora tenemos esta experiencia, a ver qué ha pasado. Para que ahora te pase esto. Por supuesto, ayudas todas, pero tú tienes que poner de ti. Tú tienes que cerrar esas puertas, a ver a través de qué emoción te ha entrado, qué tipo de situación o relación inclusive, o conexión, o grupo, por dónde te ha entrado. Vamos a buscarlo y vamos a resolverlo. ¿Bien? Yo te ayudo a fortalecer tu campo y tú empiezas a ello. Y cuando hago los exorcismos, yo llamo al alma de la persona. La llamo. Al par que retiramos uno, ven aquí, vuelve, la llamo por su nombre, yo qué sé, María, vamos a poner María o José, que son dos nombres como muy neutros, vale. O José, en cada momento, cuando después de hacer la oración le digo, José, vuelve, ponte ti, fortalécete, quítate el miedo, vuelve, ven a mí, escucha mi voz, vuelve a mí. Y al final terminan volviendo, como en un estado de hipnosis, que vas llamando a la persona y te la vas trayendo. Exactamente igual. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos haciendo un tándem. Uh-huh. Y ese tándem a esa entidad no le gusta nada porque sabe que si el alma de la persona o el ser interno de la persona y el exorcista se fusionan, se terminó. Ellos ya no tienen nada que hacer. Bueno, se fusionan, entiéndenme, se ponen a trabajar conjuntamente. Sí, claro. ¿Vale? Están haciendo no sinergia. tienen nada que hacer. Esa es la clave. Por lo que tenemos que comunicar con esa persona y traerla. No es que no esté en ella, está desplazada porque la otra persona, el otro ser, tanto psíquica como energéticamente, los tiene como si dijéramos aislados. Ajá. Los tiene apartados, los tiene ahí como recluidos, si quieres, ¿no? Sí. En ese cuerpo. ¿Yo qué tengo que hacer? Retiro, vuelve. Ahora vamos a por ello. Esa es la cuestión. Si haces así un exorcismo, no te hace falta hacer 7, 8, 9 o 25. Porque ya la persona está poniendo de sí. Y está perdiendo el miedo, porque el miedo es la mayor herramienta con la que juegan estas entidades, tanto para la persona que le poseen como para el exorcista. Por eso a mí utilizaron el nombre de Juan y no pusieron otro nombre, para que me diera miedo. Totalmente de acuerdo. Porque sabían que era mi punto flaco, por donde me podían entrar. De hecho, fíjate, wow. Todo me hizo clic. Tengo una pregunta personal, si me lo permites. Sí. Pero ahorita voy a eso. Por favor, no me vayan a regañar. Ya. Usé la ouija con una persona. La primera vez que... quizá corte esto, pero te lo voy a comentar. La primera vez que lo hicimos con esta persona, cuando marca el nombre, coloca un nombre de 4 letras. Pasaron como 2 semanas cuando volví a usarla con otra persona, pero esta persona en línea que nos iba indicando la forma de hacerlo, y en un momento volvió a marcar un nombre de 4 letras. ¿Sabes qué pasó entre la primera y la segunda vez? ¿No? Exactamente en medio. Falleció un familiar mío de 4 letras. Nombre. Yo la primera vez no lo entendí. ¿Cómo puedes saber que va a fallecer? Y la segunda, cuando comenzó a poner el nombre, yo retiré la mano y le dije, no voy a seguir. Me dijo, no lo personalices, porque ellos ya saben. ¿Ves? No lo personalices. Pero después de esto, he leído muchos comentarios por cosas que yo he platicado, donde dicen, no te creo, todo te pasa. Quisiera
honestamente te lo digo, que no me hubiera pasado. Quisiera que no me hubiera pasado, porque no es algo... Lógico. No es algo agradable. Lógico. No sabes ni siquiera cómo explicarlo. Cuando estaba viendo y sale ese programa donde yo retiré la mano, hablé por teléfono con mi madre, le comenté algunas cosas, me dijo, es que fuiste muy irresponsable por la manera en la que lo hiciste. Bueno, no importa. Y mientras hablábamos, detrás de mí se abrió la puerta de la habitación en la que yo estaba. Pero han estado ocurriendo cosas visibles ahí que ya ni siquiera... No me dan miedo, la verdad. Pero siento que hubo un momento en el que yo cometí un error. Sí. Y esto quería pasar ese punto, porque ¿cómo llegas al punto en el que necesitas un exorcismo? Y te quería comentar lo siguiente. En un momento yo hice cosas que no debía haber hecho, dije cosas que no debía haber dicho, como que me empecé a caer hacia el lado negativo de la fuerza. Te gana la soberbia, la egolatría, etcétera, ¿no? Lo bueno es que yo hice el cambio, o sea, decidí cambiar esas cosas. Perfecto. Pedí disculpas públicamente, en privado, pero de verdad. De hecho, ayer hablé con la persona a la que más lastimé, pero de manera honesta. O sea, no significa que ahora va a ser mi mejor amigo. No, simplemente de manera honesta. Era como a la realidad y a esta persona que lastimé, porque no quiero que en la próxima vida que de nada. Yo sea... Claro. O él sea el alma vengativa, ¿sabes? O sea, esto se tiene que acabar, se tiene que disolver, se tiene que volver positivo. Sí. En el inter de que ocurriera esa disculpa, antes de usar la tabla Ouija, estaba enfermo, pero muy enfermo. O sea, él tuvo que ir al hospital por la misma enfermedad. Estaba muy enfermo, no había dormido, estaba mal alimentado, estaba deprimido, estaba enojado. Estaba cansado. Pues estabas con la entidad pegada a ti. Estaba muy mal. Y soñé que una entidad trataba de entrar a mi cuerpo, y yo en ese cansancio y hastío, la impregnación, yo permitía. Y decía, pues igual a ver qué se siente. Y permitía que entrara, y cuando entraba, yo a una persona así, estaba grabando, le decía unas cosas horribles. A uno de mis mejores amigos le decía unas cosas horribles. Estabas obsesado, es como se llama. Yo solo escuchaba lo que esta entidad hacía con mi cuerpo. Ya. Y después se iba. Pero cuando desperté, llegó una persona que siempre se lo voy a agradecer, porque llegó para grabar y se dio cuenta, pero de inmediato cuando me vio, y yo hice algo que a lo mejor no debía haber hecho, pero lo abracé muy fuerte y me solté a decir íbamos a hablar otro tema, y yo me solté a decir todas estas cosas. Por eso digo que es algo como muy personal, y me ayudó muchísimo solo con sus palabras. Pero hubo un evento donde me parece que estas entidades pueden ocupar cuerpos, no sé cómo, o mover la realidad, incluso también para cosas buenas. Sí, claro. Entré a un baño y había una persona que físicamente olía mal, muy mal, porque era una persona en situación de calle, en un restaurante, y se estaba lavando las manos. En el baño, cuando yo entré, lo vi, y bueno, empezó a hablar conmigo, lo que a mí me parecía que eran tonterías, y yo, pues, de hecho yo me iba a lavar las manos porque iba a desayunar. Entonces yo trataba de responderle, y de lo que me preguntaba, se dio cuenta de que yo no estaba ni siquiera prestando atención, y me dijo, no me refiero a eso. Y yo lo volteé a ver pensando que hablaba del clima, y me dijo, me refiero al aquí y a la hora. No sabes cuántas veces se me ha presentado esa frase. Claro. A partir de que yo decidí cambiar las cosas. Tantísimo. Claro. Que me gustaría que la gente pudiera como comprender que ese mundo espiritual, esas energías, esas entidades, familiares trascendidos, cosas que vienes jalando de tu otra vida, de tu otro pasado, cosas que vienen de otros puntos de la dimensión, que ni siquiera son seres humanos, y hay un equilibrio constante. Claro, es que donde está la luz está la oscuridad siempre. Y aunque nos pasen cosas malas, bueno, o duras, o difíciles, o lo que
quieras, pero siempre también está la parte de la luz, la parte de la ayuda. Igual que podemos venir con una alma vengadora, todos venimos con lo que llaman guías, es decir, con otra serie de almas, de entidades, de seres que nos van a ayudar. Y que en esos momentos tan difíciles pueden, a través de alguien que sí tenga acceso a ellos, lógicamente, utilizarlos para darnos ese mensaje, yo qué sé, ese gesto, ese abrazo, lo que necesitamos en cada momento. O pasar por una librería y que se nos caiga un libro y decir, ay, vaya, ¿este libro qué es? Y plaf, el libro. Así es. ¿Entiendes? Claro que sí. La maravilla de este plano es ese. Y es que me parece increíble cómo estas entidades, como en el caso de ponerme un nombre, de decirte un nombre, claro, te pueden así destruir. Claro. Y también estas otras entidades te pueden decir algo, unas simples palabras que a lo mejor no tienen sentido para otra persona, pero te pueden levantar. O sea, literalmente te están dando la mano y te están levantando. Y te están levantando. Pero tú tienes que tomar esa mano, claro, y levantarte. Exacto. Si no, no Fíjate, pasa nada. En lo que has dicho, ¿te acuerdas en El Señor de los Anillos? Sí. Cuando al final Frodo está solo, que ya no puede más y que se cae muerto en el suelo y que tiene una visión que aparece la reina elfa y le coge de la mano y le levanta y ahí ya arranca. Sí. Es lo mismo. Sí. Es esto. Así lo que es. pasa que siempre esos seres van a estar ahí esperando hasta ver que realmente no podemos. Porque antes tenemos que poner de nosotros. Por lo que decía antes, es que venimos aquí a aprender y a superar cosas. Pero claro que están ahí en los momentos críticos y en esos momentos nos levantan, ¿no? Y venga, para adelante, y nos dan la fuerza. Yo solo he visto así de veces situaciones que me he visto horrorosas de pánico, inclusive en la carretera, de quedarme sin freno cuando iba a adelantar y venía un camión por delante y de repente el coche es como que empieza a reducir y me coloco detrás del camión que iba a adelantar, porque yo iba a adelantar un camión. Acababa de sacar el coche del taller porque se me calentaban las zapatas y entonces me quedaba sin frenos. Supuestamente lo habían arreglado, ¿verdad? Supuestamente. Yo iba por la carretera, era una carretera, porque yo vivo en la zona de la sierra, pues de 2 direcciones nada más. Entonces, bueno, pues iba adelante, me aparté para ver y en principio yo no vi que viniera ningún camión. A ver, un camión se ve y yo iba detrás de otro camión. Vale, pues entonces pues salgo para adelantarlo. Y yo no sé de dónde apareció el camión que venía de frente, pero apareció el camión. Claro, tú frenas para volver a meterte detrás del camión que tenías tú. Y no frenaba. No tenía freno. Y dije, pues ya me he matado. El camión aquí, hombre, no había salido mucho. Era el morro nada más, ¿no? Pero tenía el camión aquí, el trasero del camión y el otro que venía de frente. Digo, pues ya me he matado porque no tengo freno. Oye, te lo juro, ¿eh? El coche empezó como a reducir y yo, con el volante, me quedé detrás del camión y digo, gracias, porque esto no lo he hecho yo. Llegué hasta mi casa sin frenos. Bueno, hasta mi casa, hasta el taller que estaba al lado de mi casa. Y llegué y dice, pero ¿cómo has llegado hasta aquí? Dije, no, y dije, pues no lo sé, porque vengo sin frenos, o sea, a base de reducir y levantar un pelín la barra, un pelín en los momentos que se puede, porque si no colapsa, ya sabes, si metes el tirón de la barra de freno, colapsa el coche. Entonces, el freno de mano. El freno de mano. Entonces, a base de embrague, acelerador, reduzco, o sea, oye, yo he aprendido a conducir divinamente a base de este tipo de situaciones, que me ha pasado de todo lo imaginable. ¿Por qué? Porque como me meto donde no quieren que me meta, pues me veo unas situaciones que hay veces que digo, no, si matarme me queréis matar, pero mira, por lo menos hasta el día de hoy, mañana no sé, hasta el día de hoy me estoy librando. ¿Pero por qué? Porque están las ayudas. Sí. Tú imagínate, vas por la carretera, igual de 2 direcciones, diluviando y te quedas, se te funde el... ¿Cómo se llama? Bueno, te quedas sin limpiaparabrisas. De noche, con las luces. No ves nada. Llegué a Madrid, ¿eh? Llegué a Madrid. O sea, yo fui como pude, ¿no? O sea, es que ni lo sé. O sea, no. Luego cuando llegué, dije, a mí me han traído, no me he salido de la carretera, no me he dado un leñazo, a mí me han traído, yo no puedo haber llegado por mí misma. Pues de estas cosas me han pasado así, por lo que, bueno, es fe, no es fe, es realidad, que está ahí, que es palpable. Una vez, híjole, estaba con tenía una novia. Íbamos en la carretera,
en un coche que habíamos rentado y de repente yo ya tenía mucho sueño, pero mucho sueño. Yo iba manejando, íbamos de Mérida a la Ciudad de México, son 14, 16 horas más o menos. Y yo le iba pero metiendo así a este coche, ya tenía mucho sueño y le dije, manejas porque ya no aguanto. De hecho puso el estéreo muy fuerte. Para que te despertaras. Ella y me dijo, ¿te molesta? Y le dije, yo duermo como roca, o sea, te puedes parar encima de mí, no pasa nada, literal. Puedes escuchar la música súper fuerte, yo cuando me duermo, duermo, soy una roca. Y eché el asiento hacia atrás, me pasé del lado del copiloto y estaba básicamente acostado. Yo venía roncando, o sea, dormido. De repente, yo no sé si estaba soñando o no estaba soñando, alguien como que se acercó y me gritó, ¡levántate! Pero no, me dijo, ¡despierta! Eso fue, me gritaron y fue, el movimiento fue, levantarme, pero yo ya sabía qué tenía que hacer. Estaba así y cuando me levanté, tomé el volante y le di la vuelta. Pues estaba durmiendo ella. Se había quedado dormida. Claro. El pie lo tenía así, en el acelerador. Íbamos, no sé a qué velocidad. Y había un camión que se había parado. Estaba la gente afuera. Se ve que ya llevan rato. O sea, en una recta. Un accidente. O bueno, una avería. Yo cuando jalé, o sea, yo hice el volante hacia allá y luego hacia acá. Pasamos. Es que de verdad te juro que en la ventana yo vi pasar así a las personas a centímetros de un accidente terrible. Pero sé que eso que me gritó, despierta, es ¿Era familiar, tu guía? es un protector. Era tu guía. Es tu protector. Total. Ahí está. O sea, sí están ahí, sí están ahí. Están siempre. Es increíble. Ahora, es que me encanta este tema. ¿Cómo alguien se llega al punto de necesitar un exorcismo? O sea, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Cómo es ese proceso? Pero para que llegues a necesitar un exorcismo. Es un poco lo que digo antes. Hay que ver el por qué. Porque no todo el mundo llega a ese estado por lo mismo. Todos llegan desde otra forma. De distintas formas. Uno puede llegar, pues como le pasó a unos chiquitos por lo que dices de la ouija, pues a uno le pasó porque se metieron a hacer una ouija en un cementerio, abrieron en una edad que además son jovencitos que están con las hormonas arriba y son mucho más vulnerables y terminó. Uno pilla, unos al otro le metieron en un psiquiátrico. No, fue horroroso. La niña se le encendía y se le apagaba la televisión, la cadena de música desenchufada, le pasó de todo. Es decir, ¿eso fue aquí? Sí. Eso puede ser una vía. Y a uno de los jóvenes se quitó la vida. Quedó pilladito que se mató. Porque estaba pillado y se mató. Sí. Horroroso, fue horroroso. Esa situación fue horrorosa. O sea que puede ser porque tú te metes donde no debes y te encuentras con lo que no debes. Y esa imprudencia, pues la pagas. Ya está. ¿Vale? Es como, pues eso. Te metes por dirección contraria, pues lo lógico es que te mates. Es que eso es así de claro, ¿no? Otras veces puede ser porque te metes en hacer, en manejar las fuerzas oscuras, trabajos de magia negra o querer conectar con entidades oscuras, todo este tipo de historias y al final terminas mal, terminas enganchado. Otras veces puede ser porque tienes ese alma vengadora y entonces te persigue, te debilita y al final caes. Otras veces puede ser porque esa persona es como... Esto sería, a lo mejor no se entiende, yo sí les llego a entender. Es decir, tiene esa familia que aprender algo a través de ella. Y ella asume el poder ser poseída por esa entidad para que crean o para que vean que hay algo más, es decir, como un aprendizaje para la familia. Ok. Sí, he conocido algún caso. ¿Y eso se escoge antes de llegar a esta vida? Todo eso viene antes. Ok. Menos el que se mete donde no debe. ¿Vale? Y también el que es víctima puede ser de un trabajo, como Exacto. el caso de Claro. El que vivía contigo, ¿no? Claro. Este muchacho. Es que este muchacho fue porque el padre era alcohólico. Entonces la madre fue a un brujo negro de al lado de Huelva, de un pueblo de al lado, pero ya entrando en Portugal.
porque Huelva está pegando con Portugal, ¿vale? Tenía que entrar en Portugal y estaba ahí la persona el hombre este. Y entonces el hombre le dijo, vale, yo te puedo liberar a tu marido, pero a mí me tienes que traer a alguien a cambio. Dice, porque esto es algo kármico, esto es algo que tu marido sea... Y entonces la ofrenda fue su hijo mayor. No manches. La gente está bien. Esa fue con 14 años el chiquillo era alcohólico. Tenía 23 cuando yo le conocí. Fuerte. Entonces, claro, a ver. Y también hay entidades que pueden llegar a poseer, esa es la palabra más o menos que podamos entender. Que hagan esto, que no sean humanos. Sí. Como, ¿tienes algún caso que recuerdes? Hombre, sí. Tengo el caso de una persona que... lo que pasa es que yo lo vi a través en un sueño vívido. O sea, no era un sueño, era como un exorcismo, pero a través de estando yo dormida, quiero decir, ¿vale? Ajá. Y ahí sí que vi que dentro de ese ser, cuando yo me acerqué a hacer las limpiezas y todo esto, o sea, sí me acerqué a ver qué estaba pasando para poder limpiar a esta persona, porque salió de él una entidad escamosa y que no era humana, ni era humana, ni era del bajo astral, ni era un ser espiritual. Era un ser de otro plano y de otra realidad corpórea. Porque cuando hablamos de otras entidades, de otros planos, de otras realidades, tenemos que tener en cuenta que las hay corpóreas y no corpóreas. Igual que nosotros somos corpóreos, ¿no? Sí. Pues hay algunos que son corpóreos y no corpóreos. Esta era corpórea. Tenía sus escamas y su azulito, muy mono él, y daba un repelús importante. Era corpóreo, sí. Entonces, sí, claro que puede suceder. No todos son entidades espirituales. O sea, esta cosa en otra realidad en su planeta respira, vive, tiene una existencia y a lo mejor hasta un nombre. Exacto. Es que pensamos que ¿realmente creemos que solamente las entidades que no tienen cuerpo pueden pillar a alguien? Eso creemos. Pues no es verdad. Y esa es la clave. Es que no es verdad. Es que pueden estar vivos y tener su cuerpo. Y proyectarse, desplazarse y entrar en otro. Claro que sí, eso es viable. Y es mucho más fácil, cierto, para entidades de otros planos, de otras realidades, que manejan mejor la materia que para nosotros, pero nosotros podemos hacerlo también. Eso te iba a preguntar. Nosotros podemos hacerlo también. Que esa es como la parte donde surgen un montón de leyendas, historias increíbles de brujos y brujas, pero los que realmente saben. Hombre, claro, que hay que saber. Claro. Pero es que no solamente esto, a ver, hay casos, y de esto yo recuerdo, no me acuerdo del canal, pero era un día, pues lo de siempre, cuando me tengo que enterar de algo, me lo ponen. Vale, pues me pusieron a una persona que hacía cómo conseguir hacer el amor con quien te guste cuando estás durmiendo. Y yo dije, uy, qué mal me suena esto, me suena a violación astral, justo. Y el señor enseñaba cómo hacerlo. Decimos luego, es que me ha venido un íncubo o súcubo, que se llaman así, ¿no? Sexualmente por la noche vienen a abusar de ti, a violarte. Sí, ¿verdad? No, era este señor. Por la noche, cuando estaba la persona dormida, se iba. No, pero si tú a su ser le pides permiso, disculpa, pídemelo físicamente. Claro. Pero a mí no me toques en las narices hablando mal y pronto, y perdonad la expresión, pero que es muy española. Sí. ¿Qué me estás contando? ¿Realmente tú, que vienes con esa mala intención, te crees capaz como para determinar que realmente yo te estoy diciendo que sí o es lo que tú quieres oír? Porque si tú no estás conectado, tú no puedes saber si esa persona te está diciendo sí o no. Ese señor se dedicaba a violar a la gente cuando iba en el astral a violar a la gente, que pensaría sería eso, ¿quién me está haciendo esto por la noche? Pues como que lo que llamamos incubo, en este caso como es su nombre, incubo, si fuera mujer, súcubo. O sea, con cuerpo me refiero, biología de hombre y de mujer, y estaba enseñando a otros a hacerlo. Muy fuerte. Entonces, si se puede hacer eso, es lo mismo que tú te vayas a hacer algo con una persona, que tú le vayas a captar mentalmente o le vayas a pillar, o sea, a poseer. Es que se puede hacer. Es una burrada, es una barbaridad. Desgraciadamente, hay algunos que sí saben hacerlo. ¿Que sí saben qué, perdón? Hacerlo, perdón, que no lo he dicho claro, que sí saben hacerlo. Sí. De hecho, o sea, sí. Básicamente, de la misma manera que podemos romper las reglas en el plano físico,
podemos romper las reglas en el plano espiritual. Es que en el plano espiritual es muy fácil romper las reglas. Dirá, bueno, pero se podrá impedir. ¿Eso? Sí, no. A ver, está claro que no le va a pasar a cualquiera tampoco. Claro. Vale, tiene que ser, no hay casualidades. ¿Por qué los guías permiten eso? El guía no puede interferir en nuestro proceso, no es nuestro guardaespaldas. Así es. Somos nosotros quienes tenemos que impedir eso, y si vemos que nos viene alguien a querernos violar, nos lo tenemos que quitar del medio, porque a mí me ha pasado y me he liado puñetazo limpia, patada limpia y no me han tocado. Pero claro, hay que, una de las veces salí dando alaridos del sueño, Dios mío, no me hagas pasar por esto, y salí dando alaridos del sueño porque no era capaz de quitarme aquello de encima, pero no me hizo nada. Entonces somos nosotros los que tenemos que ponerlo, claro. Entonces, a ver, bueno, pasa, pero también esto forma parte de que esa otra persona que tiene esa intención cada vez tiene que caer más profundo. ¿Cómo que cada vez tiene que caer más profundo? O sea, si se queda arraigado en esa vibración, en esa necesidad de astralmente, cada vez te densificas más, cada vez te vuelves peor persona, cada vez te caes más en el sentido, álmicamente cada vez caes más. Oye, por ejemplo, digo, porque también tiene que ver con la parte donde uno está rompiendo esas reglas y a lo mejor no se da cuenta. Porque, por ejemplo, esta persona puede decir, nada más te lo estás imaginando. Lo estás experimentando, pero te lo estás imaginando. Pero la otra persona también lo está viviendo. Entonces no te lo estás imaginando, pero al final, en este mundo tridimensional, pues no hay como una regla que esté rompiendo en este mundo tridimensional. Claro, pero hay una ética, hay una moral. Claro. Por lo tanto, tú serías capaz de irte mira, a mí no se me ocurre. No, pero ahora la pregunta es esta. Por ejemplo, y te lo digo porque yo lo he experimentado. Y sé que muchísima gente lo ha experimentado porque es un término bien común, ¿no? Voy a pedir lo siguiente. Pero no nada más son los que piden, porque los que piden nada más no pasa nada, sino los que determinan cosas en ese plano astral. Por ejemplo, justo cuando te estás quedando dormido o dormida y lo determinas. No lo pides, lo determinas. Yo he determinado volver a entrar en contacto, por ejemplo, con una persona. No va en contra de la moral también y de las reglas, porque estoy evitando que tenga libre albedrío. Sí lo es, ¿verdad? Claro. Es que todo lo que tú estés provocando, sí, que es lo que dices de determinar, es provocar. Desde esa realidad hacia esta. Desde esa realidad hasta esta, pues hombre, es unidireccional. Tú no le estás dando pauta a la otra persona para decirte que no. No le estás dando opción. Estás interfiriendo en el albedrío de la persona, no se puede. Para todo hay que pedir permiso. Chispas. ¿Por qué? Como mínimo respeto a la otra persona. Claro. Pero desde el consciente. Eso sí. de no, yo te lo pido y tú me dices, ¿estás seguro? ¿Eres tan fehaciente que no te vas a equivocar? Tú dímelo físicamente y ahí veremos, porque mi ser interno no puede estar desconectado de mi yo consciente. Y si yo no quiero tener nada contigo, el otro tampoco. Ya siempre aprende cosas. Gracias. Claro. Oye, a ver, quiero, es que nos saltamos esa parte porque es súper interesante todo esto. Una duda, ¿cómo aprendiste a hacer estos exorcismos? Pues porque la persona con la que yo empecé con todas estas historias, ella era exorcista. Ah, ok. Ella era exorcista y entonces pues exorcista y que te da trabajos de magia negra. Aparte de ser sanadora, hacía esto, ¿no? Entonces pues y de hecho a ella le inició un brujo negro. Entonces era la que pues nos enseñó. Que me decía una persona, le tenemos tanto miedo por ejemplo, a la magia negra, que simplemente decimos, no, yo solamente aprendo magia blanca. La magia es magia. Aprendes magia y luego depende de la intención, lo enfocas para un lado o lo enfocas para el otro. Exactamente. Y un mago negro no es un monstruo, no es un demonio, es una persona normal y corriente, pero que trabaja de esa manera. ¿Nos va a tener que hacer daño? No, si no hay nada por medio, no hay nada más. O sea, yo conozco a gente y me llevo bien con ellos, no tengo ningún problema. Claro. Y además se puede aprender muchísimo. Sí. Ahora sí, la pregunta. ¿Cómo es que tú te iniciaste en esto? ¿Qué pasó? ¿Qué te llevó hacia este mundo? Pues desde pequeña.
yo siempre sentía cosas raras, me daba pánico la oscuridad porque veía como sombras, veía cosas. En la casa donde yo vivía de pequeñita, que era la casa de mi abuela, cuando tenía las casas antiguas, en la entrada, según entrabas a la casa, lo primero que te encontrabas era el baño y luego ya era la casa, ¿vale? Pues claro, tú tenías que salir a la entrada para ir al baño, lógicamente. Pánico, me daba pánico, terror. ¿Por qué? Porque yo sentía cosas raras ahí, es que salía corriendo y volvía corriendo, o sea, era horroroso. Entonces, sí que es cierto que desde pequeña siempre tuve pesadillas, no tuve una vida tranquila con respecto a esto, pero yo ya cuando empezaron aquí los programas de Jiménez del Oso, que yo era muy pequeñita, pues me los veía todos, muerta de miedo, pero me los veía. Es decir, siempre he tenido una atracción especial hacia todo lo mistérico, lo que no se puede ver. Y si íbamos a un castillo, siempre me gustaban los lugares ocultos, las puertas que estaban cerradas, o sea, siempre he tenido esa tendencia, ¿no? Y ya con eso, primero fueron los programas de Jiménez del Oso, cogía libros de astrología, porque fue con lo que empecé, con el tarot, y ya con 14 años, pues yo ya había estudiado un poquito de tarot, ya estaba jugando con cartas, con 17 ya hacía cartas astrales, yo qué sé, interpretaba el árbol, siempre he estado, es que a mí todo esto siempre me ha gustado, entonces para mí era un juego, era un entretenimiento, pero con respeto. Claro. Con mucho respeto. Y con 18 pues yo ya empecé a hacer consultas de tarot y de astrología. Y con 21 conocí a esta mujer y empecé con lo demás. Ok. Siempre ha estado conmigo. Y así siempre has estado con todo esto, aprendiendo siempre. Siempre. Esa es la parte más importante. Es que yo creo que hasta que nos morimos aprendemos. Y yo siempre aprendo de todo lo que hago. Cada curso que hago, aprendo de las personas que están conmigo. Cada terapia que hago, aprendo de las personas que están... O sea, siempre considero que hay que aprender absolutamente de todo. Y todo el mundo te puede aportar cosas muy valiosas y muy importantes, aún no estando en este mundo también. Entonces, por eso yo no tengo ningún problema de hablar con todo el mundo, de tener una relación, de, no sé, de exponer, de escuchar, ¿sabes? Porque eso está ahí, ¿no? De sentir, que da mucho miedo sentir. Entonces creo que es muy importante. Entonces, bueno. Oye, a ver, ya para cerrar, hay dos cosas que quisiera saber. La primera, veo que todo este mundo de la gente que sí sabe tiene una cosa en común, que es la comunicación, ya sea con otras entidades, ya sea con familiares trascendidos, etcétera, o directamente la relación con esta realidad etérica, que tiene una relación directa hacia esta. Es como la protorrealidad, me parece, a través de los sueños. ¿Es correcto? Sí. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Cómo funciona para ti? A ver, es que en realidad nosotros tenemos nuestros sentidos físicos, que son los que nos dejan ver la realidad que palpamos, ¿no? Ajá. Pero luego esos sentidos tienen otra capacidad, otra percepción, que es la extrasensoria. Esa capacidad extrasensorial es la que quizás nosotros tenemos más desarrollada o de manera más consciente desarrollada porque no la hemos tapado cuando éramos pequeñitos, porque todos los niños la tienen. Pero llega un momento en que eso parece como que ponemos el tapón y que ya lo dejamos, pero los que seguimos en esta historia, pues sigue abierta esa vía, sigue abierta esa conexión, ¿no? Entonces esos sentidos extrasensoriales son los que nos permiten el poder percibir, poder ver, poder tener experiencias de este tipo, que como digo, afortunadamente también cada vez está más demostrado que no es que tengamos problemas mentales, sino que es una realidad palpable porque ya existen las psicofonías, existen las imágenes, o sea, que está demostrado que eso es así. Entonces los sensitivos, que es como realmente nos deberíamos llamar, bueno, algunos se dicen medium, videntes, bueno, ponemos el grupo que sea sensitivo, es porque no hemos cerrado esa puerta que todos traemos abierta desde niños. Y cuando digo todos, es todos. Así es, todos. Oye, es cierto. De hecho, como que reencuentro cada vez estas cosas, siempre recuerdo a Fepo de 8 años. O sea, siempre esto me recuerda a la infancia, donde este mundo era... Claro. Estaba, pero siempre presente, ¿no? Que era muy importante. Ahora, última pregunta, que creo que es la más importante. Muchas personas se confunden respecto a toda esta información del espíritu, de la sanación, etc. Si tú, por ejemplo, a las personas que están escuchando ahora, con todo lo que has aprendido, ¿cuál sería el consejo que les darías si quieren entrar a aprender de este mundo espiritual, sensitivo? ¿Qué les dirías?
Pues les diría que tuvieran mucho cuidado, que no se fiaran de cualquiera, porque ahora mismo hay muchísimos, sobre todo en redes, que no tienen nada que ver con la realidad de lo que es este mundo, que siempre busquen aquellas personas que sean realmente serias y que lleven mucho tiempo en la práctica de la técnica que sea terapéutica, sanadora, limpiezas, lo que sea, que no vayan por libre. Porque ir por libre quiere decir que puedes toparte con cualquier persona que te puede arrastrar a malas prácticas o engañarte inclusive y estafarte, inclusive arruinarte, porque algunos van a por el dinero, ¿no? Entonces, que siempre busquen, sobre todo al principio, luego ya cada uno sigue el camino que sea, pero al principio que busquen a personas serias, responsables, que sepan de estas cuestiones, ¿no? Por supuesto, hay mucha literatura, pueden leer, pero que en las redes sociales mucho cuidado, porque en un 80%, y de verdad que es en un 80%, hay mucha estafa. Y yo creo que hasta un porcentaje más alto, ¿eh? He sido prudente. Sí. Yo iba a decir el 90%, pero bueno, yo voy a ser un poco prudente. Sí. Y la verdad es que, híjole, es que es increíble. Sí, tienes toda la razón. Te quiero agradecer muchísimo porque la verdad no esperaba que fuera tan grandiosa esta conversación de tu parte. Yo nada más me senté a preguntar y escuchar cosas, pero ha sido increíble. O sea, por lo menos conmigo, o sea, con experiencias vividas, con cosas que he aprendido en el podcast y más, fue tremendamente enriquecedor y te lo agradezco muchísimo. Espero que más adelante, lo que te decía de los otros temas, podamos hablar e increíble. Por favor, antes de que nos vayamos, repítenos redes sociales y plataformas para que la gente pueda entrar en contacto contigo. Primero, darte las gracias por tus palabras, por tu respeto a mi trabajo y a mi persona, que eso es de agradecer profundamente. Y sabéis que conmigo podéis contar cuando queráis, porque de verdad que he estado encantada y muy a gusto, que es lo bonito, bueno, ¿no? Muy a gusto con esta conversación. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, mis redes sí, Sol Ahimsa, que es el nombre con el que se me conoce. Todas las redes se llaman igual, Sol Ahimsa, con H intercalada entre la A y la I. Perfecto. Muchísimas gracias. De todos modos, ya saben, están ahí los enlaces en la descripción donde estén escuchando o viendo este video. Muchas gracias. Si ya llegaron hasta acá y no se han suscrito, por favor suscríbanse y dejen su poderoso like y sobre todo sus comentarios. Vamos a estar leyendo los comentarios porque es un tema bastante importante. Me parece que es tremendamente importante. Vamos a estar leyendo los comentarios. Sean respetuosos y sean claros. Pasen un excelente día. Si quieren mandar su experiencia de evidencias, háganlo al correo fepo@podcastparanormal.com. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos un cierre siempre en el podcast con una frase que llevo una temporada diciendo que lo vamos a cambiar. No lo hemos cambiado. No tiene nada que ver con todo lo que hablamos, pero es la de siempre, que es los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.